Suscríbete a la Panterita. Va donde querés llegar. Shell Helix. Pedí Shell Helix. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Monumental 1080. Radio Futuro. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va? Denis Caniza. Buen día para todos. ¿No te olvides, Gustavito? Envíame con la dedo. En proceso yo conozco esa palabra en proceso. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. Ese es Gustavito. Pasame por el gol, Gustavito. El gol quiero pasar. Sí. Hola, comandante. Hola, niño. Hola, Víctor. Bueno. Hola, Denis. ¿Qué Ahora, tal? ¿qué voy a hacer? Hola, Gustavito. ¿Qué hago primero? ¿Qué pasó ahora? ¿El aire o el gol? ¿El gol? El aire primero que está muy hace frío. Ahora voy. Después el gol. Sí. ¿Y quién que le decide después? Ayer no jugó Moreno Martins. No jugó ayer Moreno Martins. No sé para qué está acá. ¿Qué tiene que ver? Vine a preguntarle nomás porque Ah. no entendí. Anda, güey. Su club de fans ya pregunta por Cure Caldo. Ok. Ah, ya tengo club de fan. Club de fans de Cure Caldo. Sí. ¡Qué grande! Pero convengamos que ustedes no son tan dulces, ¿eh? Me voy. Te paso. Bueno. ¿Qué es lo que va a pasar, dice? Va a pasar el gol enseguida. Ahora va. No, en privado nomás. Primero va a ver el aire. Al aire. Ahí fue directamente al aire. Sí, Sí, no la puede, verdad le que cuesta se siente mucho. el fresquete. Y la FIFA ya está. Ecuador al Mundial. El cuadro. Ya el tema superado. Algunas cosas contra los chilenos, contra los Y peruanos. un que alivio estaban en la creería que competición. para el propio jugador, ¿verdad? Porque últimamente estaba... Sí, porque tenía nació en el 95, nació en el 98, que nació en Colombia, que nació en Ecuador y se le armó. Ecuatoriano para la FIFA. Y terminó el tema. Sí. Opa. Terminó el tema. Terminó el tema. La jornada de ayer cambiaba de técnico anoche. Y eso es real. Sí. Incluso sé más y lo que no, me voy a guardar lo otro. Pero no quiero decir. Habían dos candidatos, Roberto Torres y Robert Pereira. Hasta ahí nomás. Y no quiero porque no. Y esta mañana, escuchen ustedes la Gustavito, aguantame la mirada, tenés la entrevista a Melgarejo. Para ver la previa no me dice, le trató medio de terco luego a... Escucha. Al Al técnico. Estaba saliendo el técnico, pero después dice Denis Caniza, Melgarejo, dice no tenemos tiempo porque se juega contra Libertad. Sí, ya el domingo. El domingo. Entonces esta mañana fueron y acordaron. Yo no sé si va a depender el tipo de jugador del resultado o no, pero así es la historia. Vos tenés o no tenés la de Ameliano. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice él? ¿Qué es lo que no habla, no anda? O vos estás lento, o el internet. Ambos los dos. Contigo, Luis. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Pichupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible en EMSA Inmobiliaria. Tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica, en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Con esto, Melgarejo, ¿cómo te va, Héctor? Buen día.
Buen día, Arturo. Un placer conversar contigo, todos los que te acompañan ahí. Para mí no es nada bueno, pero bueno, es lo que hay, ¿verdad? Es lo que hay. Ponerle pecho. Sí, se entiende. Estaban para... No quiero usar la palabra. Iban a llegar a un acuerdo con Humberto García para que deje el cargo. Uno decía esta mañana que queda poco tiempo. Después de la reunión, ¿qué pasó? Porque están dos candidatos, Roberto Torres y Robert Pereira. Vos ibas a hablar esta mañana y no queremos decir nada que se escape a la verdad con Humberto García. ¿A qué llegaron esta mañana, Héctor? Y nada, Arturo, hablamos, le sentamos nuestra posición, ¿verdad? De mi parte, al menos que ya lastimosamente estamos en una situación incómoda y la confianza ya está prácticamente perdida, ¿verdad? De hecho, también hablamos de que falta muy poco tiempo para el siguiente encuentro, que eso va a ser el domingo ya, contra Libertad. Y nada, estuvimos sentando esa posición y nada, vamos a ver qué pasa el domingo. Es decir, queda sujeto a... Y vamos a ver qué pasa el domingo, Arturo. O sea, realmente fue muy fuerte, como fue fuerte lo que vivimos con Humberto en estos 4 años, lo que está pasando hoy día es muy fuerte también. Somos un equipo que nunca salió de la zona de descenso, un equipo que nos preparamos con otras ilusiones, con otra expectativa de lo que es el campeonato y hoy día parece que estamos ahogados en un lugar de donde no podemos salir, y si no salimos en la apertura, si no podemos salir en la primera rueda de clausura, que nos asegura si es que continuamos con la misma fórmula podamos salir en esta segunda rueda de clausura, ¿verdad? Fue lo que le dije y que soy totalmente honesto porque es lo que siento, ¿verdad? Si uno analiza la proyección de puntos que nosotros queríamos realizar en esta primera rueda, te digo que nos quedamos ahí por el palo, a 2 puntos nos quedamos, ¿verdad? Pero la forma en que eso nos escaparon, los 6 puntos que nosotros creíamos que podía haber sido muy factible, es lo que golpea, ¿verdad? Más también en el medio trae ese partido contra de Copa Paraguay contra Benjamín Aceval que no pudimos triunfar, hace de que hoy día no estemos pasando por un buen momento y no sea de la mejor forma, ¿verdad? La situación más lo de ayer, que para nosotros era un partido que estaba totalmente controlado, vino una falta innecesaria de Martini que derivó la expulsión, y después también los cambios, ¿verdad? Que siempre cuando conversamos con el cuerpo técnico hablaba de que la mejor forma de defenderse es atacando, pero no nos está dando resultados, ¿verdad? Ya pasó con Sol, de vuelta con Nacional y ayer y golpea mucho, ¿verdad? El tema es cómo se puede administrar las dos cosas, lo futbolístico y emocional, cuando hay un quiebre como esto con el técnico, Héctor. Sí, es muy fuerte lo que vivimos con el profesor Humberto, que nos hizo seguramente seguir sosteniendo algo que de por ahí debía haber terminado hace tiempo ya, ¿verdad? Pero bueno, ahora tenemos un partido en 48 horas y que no nos da tiempo a tomar ningún tipo de decisión y también a despejar un poco la mente y ver qué pasa, pero si vos me decís, lo de ayer fue muy fuerte, Arturo, lo de ayer fue muy fuerte porque era un partido totalmente controlable, un partido que era un punto de inflexión porque nos podía sacar incluso de la zona de descenso ya en esta última fecha, porque si ganábamos, sin importar el resultado de hoy de 12 de octubre, pasábamos sobre ellos, y dependiendo del resultado de Sol de América General podíamos estar fuera de la zona de descenso. Y si seguimos aprovechando ese tipo de oportunidades, golpea. ¿Qué es lo que en ese sentido da más responsabilidad al técnico que al jugador? Es una responsabilidad compartida, Arturo, también del presidente, ¿verdad? Al final de cuentas nosotros somos, los dirigentes somos los que encabezamos el barco, ¿verdad? La irresponsabilidad de Martinica allá al lado de la línea del córner, de tirar una patada sin balón, también innecesario. Ya cuando el rival estaba con 10 sabíamos que en cualquier momento
no podía costar a nosotros la expulsión de algún atleta, ¿verdad? Y no poder no poder asumir eso, y después de vuelta uno veía de afuera la forma de cómo se estaba desarrollando el juego, y a la hora de ver de que no utilizamos los 5 cambios disponibles, sin entender por qué, ¿verdad? O sea, yo creo que tenemos un plantel frondoso y todo de muy buena calidad, y mirábamos al banco suplente y le veíamos que al goleador del Ameliano calentando ahí, no dentro de la cancha, no entendíamos, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer? Qué difícil, sigue pero no sigue, ¿cómo es? No, y está el partido el domingo, tenemos ahí el partido del domingo, Arturo, o sea, es lo que entonces digo, es lo que hablamos con él, nos sinceramos hoy, y él también dice, la única forma de salir de esto es ganando, ¿verdad? ¿Y si es no ganando gana? y sumando. ¿Y si no gana? Palabras textuales del profesor Humberto, la única forma de salir de esta situación que estamos es ganando, Arturo. ¿Se entiende? Si no gana, viene a cambio de técnico. Es una situación incómoda, Arturo, una situación incómoda la que vivimos, ¿verdad? Y justo se da en un corto tiempo entre un juego y otro, ¿verdad? Pero bueno, o sea, hay que ponerle pecho a las balas, y bueno, y si tenemos una oportunidad, hay que aprovechar esa oportunidad. Estaba hablando de tiempo. Si el partido no se jugaba el domingo, se jugaba después, había un paréntesis, una semana, o se jugaba después, no seguía Humberto García. No sé por qué hubiera sido otro tenor la conversación de hoy. No, esta mañana lo dijiste, por eso te estoy diciendo, ya la premura de lo que viene hace esto, ¿no? Sí, hubiera sido otro tenor durante la conversación, y también hablar, ¿verdad? Porque así como te dije, si uno mira el resumen final, nos encontramos que nos quedamos 2 puntos abajo de lo que pensábamos que podíamos hacer en esta primera rueda, pero ahora nos encontramos de la forma en que perdimos 6 puntos que podían, sí, que hoy día nos podían haber catapultado fuera de la zona de descenso y peleando por la Copa Sudamericana, ¿verdad? Extrañamente estamos últimos en el promedio, pero esos puntos que perdimos de forma increíble, o no sé, darle otro objetivo calificativo más, por decir, lo de Sol, si recordarás, nos meten un gol de contrapierna, el volante sale a querer tapar la salida ya al ataque, deja un espacio en el medio, los centrales estaban abiertos, eso por ahí, y nos borra mal parado, y si vos estás ganando, no te puedes tomar mal parado. Después de vuelta contra Nacional, minuto 92, un hombre menos, un córner, se van los centrales para cabecear, donde tal vez el manual dice que hubieran jugado cortita ahí, tratar de hacer por lo menos 30, 40 segundos tiempo. Vino el córner, agarró el arquero, saca largo y se genera la falta para el gol del Nacional, ¿verdad? Y lo de ayer lo mismo, ¿eh? Mirábamos el banco de suplente y encontrábamos que había un volante central, había un central ahí en el banco, y nos estaban peloteando. Ya veíamos que el central de Guaranilla se iba a jugar de centro delantero, y lo mismo nuestro volante o nuestro lateral izquierdo, que se iban al ataque de forma innecesaria ya, ¿verdad? Cuando lo que teníamos que hacer era cerrar, creo yo, ¿verdad? O sea, no soy técnico, Arturo, pero es lo que uno opina de lo mucho o poco que le toca vivir día a día estando detrás de la pelota, ¿eh? Lo último por ahora, ¿cómo se puede, por qué se queda ante esta manifestación de disconformidad de parte de usted, echando culpas, cambios, actitudes? ¿Y es por la premura del partido con Libertad? ¿O en qué da un beneficio una situación tan incómoda como esta para las partes? ¿En qué puede beneficiar? ¿Tiempo? Cuando hay otras cosas de fondo. No sé, Arturo. Por ahí se tiene un resultado positivo, qué sé yo. Pero yo creo que hay que empezar a jugar con presión de todos lados, ¿no? Ya no estar más tranquilo, nadie tiene que estar más tranquilo en nuestra situación. O sea, no quiero ser la única persona que no duerme por las noches, ¿verdad? Sí, se entiende todo. Y cuando hablas de confianza, ¿qué significa que ya no? No, y la situación hace que uno vaya, Arturo, o sea, todo el campeonato tuvimos la zona de descenso.
Hoy día mensaje va para los jugadores? continuamos estando en zona de descenso. ¿Y los jugadores qué? ¿Cómo? ¿Y los jugadores, la confianza es para los jugadores, para el técnico, para todo lo que hacen? Y para todos, digo, pues, digo, hoy día hay que trabajar, lastimosamente hay que jugar con presión, Arturo. O sea, la presión hay que saber cargar sobre esa mochila. Yo creo que el único que estaba asumiendo la presión, no sé si el único te iba a decir, pero el único que no dormía por la noche era yo, ¿verdad? Ahora quiero trasladar un poco la presión y que todos sientan y que empiecen a jugar con eso, que hay que saber jugar también con la presión, Arturo. O sea, que no todos estemos tranquilos, que no todos estemos cómodos, no todos estemos cómodos con los salarios al día, con los premios al día, concentrando en uno de los mejores hoteles de Asunción, con lugares de práctica de primer nivel, con todos los materiales que se necesita. O sea, que no sea todo tranquilidad, Arturo. O sea, a partir de hoy yo creo que si queremos llegar al objetivo tenemos que asumir esa presión, porque si no, esa presión se traslada solamente en esos 90 minutos de juego y capaz que ahí no se actúe a conciencia, que si acostumbrado a eso, porque al final de cuentas la presión funciona en tiempos cortos y acá estamos hablando de 11 partidos, ¿verdad? Y empezar a trabajar con eso, empezar a asumir de que somos un equipo presionado y se tienen que entender eso, ¿verdad? No cometer falta como la de Marco Martínez de ayer, o como la de Güedes del otro día contra Nacional en ataque, que te cuesta un partido, ¿verdad? Y bueno, esta situación muy difícil, el Libertad no es uno más, dicho sea de paso, juega Emiliano de visitante, y qué raro lo de, bueno, queremos hablar también con el técnico, porque ante una situación como esta, pero tenemos que hablar con él, con Humberto. Te pudo haber dicho, tomá la solución, tomá o decidí lo que vos más creas conveniente, te pudo haber dicho, ¿te dijo? Es que lo que vivimos es muy fuerte, Arturo. O sea, un cuerpo tiene hace 4 años con nosotros, ascenso de la B, ascenso de intermedia, primera vez en la historia de la B a intermedia, primera vez en la historia de intermedia, primera división, y fue muy fuerte, ¿verdad? Y seguramente él también siente el peso de que si renuncia sería como que nos esté abandonando, ¿verdad? No, renuncia no. Entendiéndole a vos como presidente, renunciar no, decirte, mirá, si esa es tu situación emotiva y querés que el único que duerme por las noches no puedo sos vos y me ponga poco el plantel, mejor me voy, te pudo haber dicho. Él, sí, o sea, algo tengo que hablar con él, Arturo. O sea, ¿cuál es su sentir ahí? Y bueno, a esperar el partido entonces, y el compromiso y la pertenencia de todo lo que está diciendo, todos juegan. Todos jugamos, Arturo. O sea, acá todos debemos salir adelante, todos ganamos. O sea, si gana Ameliano, gana el presidente, gana el cuerpo técnico, ganan los jugadores, los funcionarios administrativos. Hay que tener en cuenta que cuando estamos en primera división, todo es más grande, Arturo. Y te digo que hasta los funcionarios administrativos están preocupados porque dicen qué pasa el día de mañana. O sea, no va a tener el mismo presupuesto para la intermedia, y qué va a pasar con nosotros, nos vamos a quedar sin trabajo, ¿cómo queda? O sea, la presión empieza por todos lados, Arturo, no solamente con el cuerpo técnico del jugador, sino a todo lo que acompaña a una institución en sí. No me quiero poner en lugar de los funcionarios hoy día del Ameliano, que están con esa preocupación, seguro, ¿no? Bueno, seguiremos charlando, Héctor, y vamos a hablar con Humberto García. Chao, Héctor, y la verdad, fuerza, son momentos muy difíciles. Gracias, Héctor, muy amable. Gracias, Arturo. Gracias. Son momentos muy difíciles. Humberto, ¿cómo te va? Buen día, Arturo, a tus compañeros de la mesa y de la audiencia. Es difícil, ¿no? Lo de Ameliano, hablamos con el presidente, como que hay candidato, hay un partido pendiente que viene contra Libertad. Difícil, ¿eh? Estamos en una situación incómoda y la confianza ya está prácticamente perdida, ¿verdad? De hecho, también hablamos de que falta muy poco tiempo para el siguiente encuentro, que va a ser el domingo ya, contra Libertad. Y nada, estuvimos sentando esa posición y nada, vamos a ver qué pasa el domingo. ¿Escuchaste, Humberto? Sí, de hecho tuvimos una conversación a la mañana con el presidente, con el tesorero, estuvimos charlando de todo esto y como bien decís, es bastante difícil nuestra situación por la forma que hemos perdido estos 2 partidos. ¿Y qué vas a hacer vos? Pendiente de un partido, es difícil tu posición, esta situación tan dramática, ¿no?
De hecho, no te puedo decir que estoy tranquilo porque estoy incómodo de la manera que perdimos estos 3 partidos, los puntos en juego. Pero yo estoy convencido de que a mediano va a quedarse en primera. Estoy convencido de que podemos sacar buenos puntos en lo que resta del torneo. Pero así también soy consciente de que las estadísticas muchas veces no mienten y que ellos también, como dijo bien ahí, perdieron la confianza hacia lo que es el cuerpo técnico y muchas veces, como te dije ayer, estamos expuestos a esto. Si toman la decisión de cambiarme, no va a cambiar mi posición hacia la persona del presidente, de los directivos, de la institución que me dieron mucho en todos estos años y el cariño que tengo con ellos es bastante grande, pero todavía tengo confianza en el trabajo que podamos hacer y que podemos sacar un buen resultado el domingo. Eso es lo que le dijiste. Sí, más o menos eso, eso es lo que le dije. Yo no te quiero mentir y decirte que tengo la solución para salvarte y no soy un tipo que te va a mentir en motivación, lo que sea, pero sí tengo confianza en lo que yo hago y tengo confianza en el grupo de jugadores y yo sé que vamos a salvarnos, le dije, ¿verdad? Pero como te digo, muchas veces hay que tomar decisiones y que si toman otra decisión de no contar más conmigo, no cambia mi aprecio hacia esas personas, hacia lo que es la institución. ¿Cómo anduvo el equipo cuando tenía que cuidarse, el resultado a favor, después se pierde, desprolijidad, jugadores desconcentrados, posición en campo? ¿Hubo crítica con relación al planteamiento propiamente dicho? Sí, justamente tuvimos esa conversación. Nosotros tenemos una analista que ve en directo el partido y nos dice que el jugador Arce estaba perdiendo muchas pelotas y que estaba siendo improductivo. Por esa razón, el no ser una persona caprichosa, decido escuchar y hago el cambio de Ceballos por Arce y lastimosamente justo cuando se hace el cambio viene la expulsión de un jugador nuestro y ahí cambió el panorama de juego porque estuvimos ya 10 contra 10 y nos dificultó más poder tener la pelota y como bien decís, hemos hablado con los jugadores y a los 45 teníamos el partido en ventaja, teníamos controlado y los jugadores quisieron atacar más y estuvimos mal parados en esos 2 últimos minutos del partido y como bien decís, estuvimos desconcentrados en el segundo gol para lo que fue esta derrota. ¿Te comentó, porque te dijo en la cara por qué no entró Barreto que quería que entre, Diego? No me dijo por qué no entró Diego. Solamente dijo que el cambio estuvo mal y no sé qué digo, el responsable soy yo. Poner que si nosotros teníamos la tranquilidad para meter lo que tenía Vera solo, lo que tenía Caracho solo, lo que llevó Paredes solo, otro hubiera sido el comentario. Los goles son los que te cambian los partidos. Lastimosamente no estuvimos acertados en esos contragolpes que tuvimos y regalamos realmente los goles que nos metió Guaraní ayer. ¿Qué pasa ahora contra Libertad? ¿Qué equipo? ¿Cómo haces? Y como se dice, vamos a bailar con las más feas. Un equipo bien trabajado, que tiene individualidades que se resuelven un partido, pero te voy a reiterar, como usted sabe que tiene muchos más años en fútbol que yo en esto, sabe que los partidos se tienen que jugar y cuando uno se despierta bien y hace bien las cosas, generalmente ese jugador, ese equipo es el que sale ganador en esa jornada. Y bueno, Humberto, ¿cuándo es la práctica? ¿Esta mañana fue? Hoy tuvimos la práctica, sí. Hoy tuvimos la práctica y hoy fue la comunicación con los directivos. Pendiente de todo el partido el domingo a las 4 de la tarde, así nomás, ¿verdad? Y creo que sí, creo que está pendiente de eso. No hace falta palabra más, palabra menos. Si estuvo el tesorero, dijiste, cerramos número.
Si no se va... Sí. No, pero el señor José Elías siempre está en las prácticas. Bueno. Él es el que más acompaña siempre, todas las prácticas está él. Bueno, perdón. Entonces, pero digo, sacando esto, si la cosa no se da en el domingo, toma tu cosa y te vas. O sea, Arturo. No hay Vamos a otro, ganar la Humberto. amiga. ¿Sabes qué? Y te lo dije, esta mañana le dije, ¿vos escuchaste, Denis? Sí, la escuché. Esta mañana con mucho respeto me dirigí a vos porque dije que son momentos muy difíciles, porque son momentos muy sensibles. Pero cuando el presidente se expresa de esa manera y uno se quiere aferrar al cargo, no, me parece que no sé. Son muy atentos con nosotros y debo ser muy respetuoso. Entonces son momentos muy, no sé. Vos sabrás mejor que yo lo que es el técnico, la crueldad es lo que manda un resultado y funcionamiento de equipo. Las dos cosas. Sí, tenés razón. Cuando pierdes la confianza en tu trabajo, es más difícil todo el proceso. Pero, como te digo, no es solamente aferrarme al cargo, sino es la fe que uno tiene en lo que puede hacer y la fe que uno tiene con lo que está trabajando. Totalmente. Y como te digo, tenemos la fe que podemos seguir haciendo un buen trabajo, pero como vos decís, todo depende de lo que pase el domingo. Sí, señor. Gracias, Humberto. Muy amable. Gracias. Vale, gracias. Humberto García, técnico de Meridiano. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Todo mes de septiembre aprovecha 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Hair Recovery. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas disponible en todas las tiendas del país. Síguenos en redes sociales @LuomoPY en Facebook e Instagram. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebella Casi, Herreritos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Qué difícil, Dani Caniza. Difícil. Vos que estuviste adentro. Realmente. No en la Meliano, como jugador, como adentro, lo que se entiende, lo que se siente. Se perdió la confianza. Se perdió la confianza. Si vos perdés la confianza en mí, y dice, el único que no duerme soy yo, dijo. Sí. Como diciéndole, le importa, no quiero usar el término. Ya entender eso. Y a Sí. los jugadores... Los jugadores, ¿qué problema? Y lo que dijo Melgarejo es cierto, el tema de la administración, todo no es lo mismo primera que intermedia. Sí. El próximo año $1.500.000, derechos de televisión. Sí. $1.500.000 contra $1 millón de guaraníes. Y más cuando Contra tenía dos dos partidos allí, los Increíble dos cómo controlados se futbolísticamente. Antes Sol era todo de Ameliano, contra Guaraní era todo de Ameliano. Uno mira los marcadores finales y en ninguno de los dos ganó. Niño, $1.500.000, perdón, contra $150.000. Mucha diferencia. $1.500.000 derechos de televisión el próximo año contra $150.000. Sí. Es de tomar agua mineral a pasar a agua de pozo. ¿Eh? De tomar agua mineral a pasar a agua de pozo. ¿Qué es lo que has visto, Villano? No, y sí, Sí, tenés el razón. ejemplo. De una forma... Da una forma. con todo el respeto, que pero, soy poeta sí, vos ahora, sí, ¿no? Y... Fue una buena metáfora. Sí. ¿Por qué no te pero tiras es su cierto. brazo y festejás con él? Pues son realidades diferentes. Sí. Es más, hasta los propios empleados... ¿Por qué no hacer otra están- frase? Es una gaseosa en el desierto. Sí. Esa otra, ¿eso no te gusta? Sí, claro. Y Sí, bueno, está en la bueno. intermedia una gaseosa en el desierto. $150.000 contra $1.500.000. Y aparte no vas a tener la recaudación que tenés en primera. No. Contra Olimpia, Cerro Olimpia, es un beneficio que a vos te da. Y si Luqueño sube, va a contemplar a Meliano una recaudación altísima, como van a completar todos los que se mantienen en primera. Cuando Luqueño sea visitante, va a ser como una convocatoria excelente de respuesta de público, porque así es la vida. No le vaya a dejar al Luqueño de contabilizar y sube el próximo año. Que hoy está sufriendo en intermedia eso. Tiene que recurrir a que sus hinchas hagan rifa para pagar deudas por la situación que está en intermedia. Sí. Porque hoy no tiene. Sí, claro. O sea, es una cosa, Perdió todo el ingreso claro, que un tenía. monto de presupuestario de intermedia, otra primera. Rodrigo, tráeme un poco mi saco allá. Vos no tenés frío. No, ahora no. O sea, me parece Tráeme por que... Rodrigo mi saco, por favor. Mi saco ahí a la Veo oficina. que subió allí el número... Pero él sube porque... 22.8 dice. Discurseó, le habló de un poeta, guaraní, que Pillín, que la otra le dijo de Samacá, que le... No voy a ¿Quiere contar, contar, Raiz? ya pesado. No. O sea, después del partido allí vamos a hablar enseguida. ¿No te convence Nacional? Y
No, decir lo que Me hizo quiere. dudar ayer, o sea, conste que hizo un partido muy competitivo ante Olimpia, pero no sé si le da para candidato al título. Contra Sí Guaraní pienso, fue igual, ¿de verdad? sí pienso que va a clasificar a Libertadores, pero para el título ¿Y no qué sé diferencia si- hay con Cerro? Exacto. No, Sí decime, que ¿qué Cerro diferencia tiene hay con más Olimpia? Con Olimpia y variantes. Libertad. Berry Cerro- no jugó ayer y Olimpia fue 50% Sí, Olimpia, menos. no pasó nada con Olimpia. En el primer tiempo principalmente Sumado a no. los problemas que sigue teniendo en defensa, principalmente del lado izquierdo. Allí no encuentra solución. Está complicado en defensa. Cuando Olimpia dejó de correr, que a nosotros nos paralizó todo en la Copa Es sudamericano ante Sudamericana, Goianiense. cuando empezaba a correr, a meter, eso ya no tiene hoy en día. Pero ayer Oli- corrió, no, ayer, disculpa, vos estabas nomás en... No, pero ¿y por qué no gana entonces? No, ayer fue un partido... Porque cuando jugaba ayer la fue Copa corría y 6 metía. amarillas en el primer tiempo, 6... Intensidad yo me refiero. Arturo. No, ayer los dos corrieron, pelearon, se chavaron, pelotazo. Ayer parecía Copa Libertadores de América en los comienzos 60 y 61, 62. ¿O te acuerdas la Copa cómo se jugaba? No. Que así era la Copa. No había tregua. Vos ponías una jugada de más y te barrían. Esta de mí, vos haces esta. Sí. Te le escaparte acá y ya te frena. Pero con patada. Sí. Ayer hubo Ancha, chica. protesta. Yo o sea, el problema que le veo a Cáceres que tiene es que es lo que usted siempre dice, señor. Olimpia no tiene más. No tiene más. Porque entra Santiago Vera y nada. No, pero O sea, hace 2 está- asistencias. y están nada más. para- Pero ¿hace cuánto que no juega? Completar el Cuando banco. juega también. Sí, que Hugo Fernández entró y me extrañó también. Bajó muchísimo. De dar la oportunidad y mostrar algo más. Pero Walter ¿cómo? González lo mismo. Pasa que Ay, pero, lo de Vera, lo que llegó aquí, eran compactos de 10, 12 segundos, donde hacía un pase gol o hacía alguna pisadita. No le veíamos los 90 minutos de afuera. Entonces quedaba como esa buena Pero imagen ayer no fue el único. donde No fue el único. los Pero medios argentinos subían una ayer- pisadita y quedaban con eso. Un segundo, Juan Carlos Galeano, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Ayer te vimos muy entusiasmado ahí abajo con Douglas Martínez, con la gente de Nacional en la previa en campo de juego. Así mismo, con todos los amigos, compañeros de directiva estábamos ahí para la entrega de a nuestro compañero Juan Franco le hicimos la entrega de la camiseta de los 100 partidos. Sí, vimos, estaba en el banco, vimos. El partido en sí, la familia Nacional, los cánticos, los gritos, contanos lo que sentiste. Y gracias por la atención de Nacional, porque siempre fuimos muy bien recibidos y te lo digo públicamente, muy bien atendidos. Muchas gracias Arturo. Yo creo que así queremos ver a nuestro Nacional todo unido y eso se demostró ayer con la asistencia fervorosa de nuestra hinchada, apoyándonos a todos, directivos, cuerpo técnico, jugadores, y eso se demostró ayer. Estamos orgullosos de nuestra hinchada, que esperemos que para el lunes estén todos presentes otra vez. Y bueno, del partido en sí, friccionado, peleado, cortes, Sí. Vos no podías hacer una de más hacía y te bajaban. Así mismo, pero estuvo bien el partido, los muchachos pusieron todo de sí, mucha actitud, mucha garra, que eso es lo que siempre queremos ver a nuestro Nacional jugar de esa manera, así que excelente todo. Tuvimos una oportunidad brillante con el tema de Vera, que tapó Aguilar. Esa pelota iba adentro, pero tapó Aguilar, así que son cosas del fútbol. 2 pelotas sacó, pero decisiva Aguilar, Estamos hablando de gol. Sí, así mismo. Porque el partido no daba a Juan Carlos para mayor oportunidad, era tan cerrado, tan peleado, que eran contadas las ocasiones que iba a tener uno y otro. Sí, el que era un partido intenso. Terrible. Pero, y pesado. Pero lindo partido, porque eso es lo que da gusto ver, ¿verdad? Muy pesado. Me parece a no mí, sabía la intensidad. no sé qué vos pensás, Arturo, Igual, y a todos los muchachos que están ahí. Igual, parecía, era pesado, partido de peso pesado, por eso le dije a Deni, a Víctor y a Jorge, que no podía hacer una más porque te cortaban. Y hubo reclamos, Sí, y así. hubo protesta, y rodeaban al árbitro, caliente por donde se lo mire. Sí, así mismo. Pero
Gustó, yo creo que a toda la afición que estuvo presente le gustó, le satisfizo la actitud que pusieron los muchachos, así que estamos muy orgullosos de ellos. ¿Y los cambios? ¿Nos llama la atención lo de Arruga en el banco? ¿O no preguntas? Carlos Arruga. No. Es una decisión del técnico, del cuerpo técnico. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Nosotros, como digo, siempre dejamos al profesional para eso. Es profesional, que él trabaje, que él disponga como debe ser, ¿verdad? Juan Carlos, ¿qué diferencia va a encontrar con los aspirantes? Entiéndase Libertad, que está peleando como todos los años, entiéndase Cerro y Olimpia, se mete en Nacional. ¿Cómo lo ves ahí? ¿Muy cercano? ¿Probabilidades de título? ¿Copa Libertadores? ¿Cómo sentís vos? Y mira, te voy a decir lo siguiente, de acuerdo a lo conversado acá dentro de la institución y lo que compartimos acá adentro en el día a día, le veo muy entusiasmado a los muchachos, muy entusiasmados, quieren llegar al objetivo y que se trazan ese objetivo y están con eso. Ayer se demostró una vez más remontar contra un equipo como es Olimpia, remontar el resultado, se nota de que hay interés de llegar al objetivo. ¿Vos sabías que el partido iba a tener esta característica como juega Olimpia como hombre de fútbol, porque estás adentro y sabés que iba a ser de este rasgo el partido, con los dos centrales, García Guerreño, Yaqué, por el otro lado, Gamarra con Saúl? ¿Vos sabías que también de la iba a ser así el tema? Sí, no, yo sé, no, es no. Nacional siempre le hizo buenos partidos le hemos hecho a Olimpia, ¿verdad? Así que yo sabía que iba a ser así. ¿Te quedó conforme el empate o dijiste no, esto tendría que haber sido victoria final en el recuento? ¿Querés que te diga? Sí, yo te estoy preguntando, por eso. Yo quería sacar los 3 puntos. ¿Viste? Porque se podía. No, se podía. Digo, en el trámite te percataste de eso. Claro, yo te hago la siguiente pregunta a todos los que están ahí. A los 62, 65, si no estoy equivocado, fue el empate de Nacional. Sí. Puedo estar equivocado, ¿verdad? Sí, no, el tiempo fue ese, sí. Sí, bueno, entonces, las oportunidades que se presentaron, tuvimos varias oportunidades, ¿verdad? Sí, después de eso. También como se abrió incluso más la cancha y se jugó a mayor velocidad a partir de ahí. Así mismo. Tuvo otro trámite cerca. Sí. Pero bueno, va a estar todo muy peleado, va a estar todo... Que no se le subestime a Nacional, ¿verdad, Juan Carlos? Que no se lo subestime a Nacional. Claro, no hay por qué subestimarle. Nacional, nosotros estamos trabajando para eso y vamos a tratar de llegar. Nosotros nos estamos esforzando en todos los sentidos, apoyando en todos los sentidos a cuerpos técnicos, jugadores, los dirigentes estamos... Sí, y vimos a la familia nacional de todas las edades, fuera de la... ¿Cómo es la de la camiseta que tiene que ir a una condición llevar y vimos la familia nacional de todas las edades, grandes, chicos, mayores, de todo, Juan Carlos, en preferencia. En donde sí, así mismo, y al otro lado la parte de Calama, si vos te fijabas la parte de Calama lleno de chicos jóvenes ahí que como yo dije siempre hay que tener el ejemplo de Yaquet por la escuela de fútbol, es la que estaba ahí, ese sector, ¿verdad? Había chicos, había jóvenes, Juan Carlos. Sí. Así mismo, y le dije, tienen que tomar ejemplo, ellos tienen que tomar ejemplo de lo que es Yaquet, que comenzó en las inferiores y en este momento es uno de los mejores centrales. Sí, y con qué amor juegan, Sí, así mismo, total, todos los de Nacional, dijo, qué empeño ponen, Sí, eso es cierto, ahí le tenemos a este muchacho Guerra que vino a formar y la forma en que gritan los goles con tanta pasión, eso es un ejemplo a seguir. Nacional juega ahora con General Caballero.
Sí, en nuestra cancha jugamos, Arturo. Sí, sí, ahí juegan. Y ¿cuándo van a extender el campo donde estaba el supermercado? Ahora se extiende más, van a hacer nueva tribuna ahí. Sí, vamos a hacer la tribuna, eso ya está todo, se está trabajando, ya comenzó la pantalla que están haciendo para comenzar ahí la gradería. Están trabajando a full. Sí, y el empastado muy bueno. Sí, vamos a tratar de seguir manteniendo eso y vamos a ver también la parte de las lumínicas que tenemos que hacer algunos que otros arreglos en el sentido de ampliar un poco, ¿verdad? Está bien, y con el autogol de Santa Cruz hablaron con él porque él agarró, se cubrió el rostro. ¿Y qué? ¿Hablaron con él terminado el partido o no? Sí, no, yo ahí justamente estoy viendo acá por la tele, estoy mirando cómo se sintió él, ¿verdad? Porque no, es una cosa que ocurre en el fútbol, Arturo. Sí, no. Me hace acordar un autogol. Vos no sé si te acordás un clásico Cerro Olimpia, Jaquet, Alco Norte del estadio. No recuerdo, pero puede ser. Hubo un clásico que en Jaquet lateral izquierdo de Cerro intenta y muy parecido para los que se acuerdan del gol y del viejazo. Bueno, Juan Carlos, te repito, sí. Un reconocimiento nacional por la atención ayer, desde toda la atención, muchísimas gracias, bien atendido y disfrutamos de un partido muy, pero muy intenso. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias y saludo a todos los muchachos y algunas veces no puedo nomás atender y entonces espero me disculpen todos, por favor. Por favor, gracias. Juan Carlos Gano, presidente de Nacional. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre-sieve. Filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, rosariño y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón deliciosamente natural. Decidí profesionalismo y confianza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala. Ganarlo cambia todo. El famoso corralito Bota. Sí, ayer. Como la época del viejazo. Empujoncito Bota. En los tiros de esquina se empujaban. Tenía que ser la amarilla para Octavio y le perdonó. Sí, en la jugada hacia la banca de Olimpia. Ahí al ladito. Sí. Octavio le metió una y después hubo mucha charla verbal y después hubo gestos. No me discutas, no me hables. Bueno, viste, cara a cara con los jugadores. Se acercaba la cara al Benítez y a nosotros y a la prensa y al público le decía, no te metas, porque te voy a echar. ¿Cuántas amarillas sacó? 10 por ahí. Sí, 6 en... primer tiempo. Sí. Y después en el segundo siguieron. Sí, habrán llegado a 10. Vamos a buscar el dato exacto. Pero muy cortado por varios tramos del partido. Principalmente en el primer tiempo. No, terrible. Paró muchísimo el partido. 6 del lado de Olimpia y del lado de Nacional. Cardona no quiere hablar, Miguel Cardona. 8 total. No quiere hablar Miguel Cardona. No quiere hablar. ¿Sabe por qué no quiere hablar? No. Porque si tuviese que responsabilizar esta disminución futbolera, denle uno de los causales por la expulsión, ¿verdad? Sí. Sin Delhi, Olimpia es otra cosa. ¿Cómo te va, Pedro Balota? ¿Cómo está, mi querido Arturo? ¿Cómo anda vos? Saludos hacia la ruta. ¿Cómo sienten la escena? Ayer sintieron la ausencia de Delhi. Es terrible, terrible. Estamos con Pedro Balota, vicepresidente. ¿Cómo sintieron, Nada, un partido bastante... Yo creo que Nacional tiene lo suyo, por algo está donde está. Muy buen equipo, muy buen equipo. Yo creo que el empate le caía al resultado. Pero de Delhi, digo, la ausencia de Delhi en Olimpia pesa muchísimo, muchísimo, claro, muchísimo. Jugador diferente, tiene llegada y sabe qué hacer con la pelota.
¿Y el satisficio a la dirigencia, Pedro, el empate? Aunque no te satisfaga, yo creo que los dos equipos hicieron lo suyo y me parece justo el empate. Justo. Sí. A pesar de que jugamos condicionados en el primer momento por el tema de las tarjetas amarillas. ¿Y quién tiene la culpa, el árbitro o el jugador de Olimpia? Lo que tenemos que mirar es si realmente el otro equipo merecía también la misma cantidad de tarjetas. Yo creo que en ambos sentidos se jugó fuerte el partido. Ahora, me parece que se exageró con la gente de Olimpia. ¿Están disconformes con Carlos Pablo Benítez? Pero lógico. Yo creo que el jugador juega ya con mucho condicionamiento desde el momento en que tiene la tarjeta amarilla. La más leve falta que haga, ya sabe que está afuera y va a diezmar al equipo. Y bueno, un segundo. Don Pedro, ¿lo que deja este partido? No, ¿qué haga? Que haga la bola esto. ¿Quién dijo? ¿Quién es este? ¿Vos sos este, Pedro? Don Pedro, ¿lo que deja este partido? No, ¿qué haga? Que haga la bola esto. ¿Cómo pica así te da en la bola, Pedro? No, me molestó muchísimo la cantidad de tarjetas. Si hacemos la comparación, miramos todas las jugadas de tarjeta amarilla en ambos equipos, ¿verdad? Porque hay que ser justos. Si nosotros recibimos 6, Nacional lo mínimo que tenía que recibir 5. Porque según vos, la gente nacional también jugó pesado. Claro, ambos equipos jugados, yo creo que estuvieron casi en el mismo nivel, cada uno con su estilo de juego. Pero la falta que le hacen a Richard, mismo la de Silva, a pesar de que lo de Silva también podría ser discutible, pero hubieron muchas jugadas en donde ellos, si era por menos sacarle la tarjeta amarilla al jugador, así que lo sacaron. Se peleó mucho, se discutió mucho, se habló mucho en el partido, así estaba. Sí. Y Alfredo Aguilar bien, muy bien Alfredo Aguilar. Alfredo, un arquerazo. Muy bien. Y atajó lo justo y necesario para que no sea derrota. Atajó una pelota de gol solo frente al delantero. Yo creo que no siempre los arqueros pueden agarrar esa. Hubo dos así frontales, la de vos y ella la de Bruera. Sí. Y bueno, ¿y qué dice Derli desde afuera? ¿Cómo se siente él después de la expulsión? No sé qué puede decir. Evidentemente que se muere por entrar a la cancha. El jugador de fútbol siempre quiere estar en la cancha. Bueno, recusaron una manera de decir, usando una presión de obligación Tribunal de Justicia, que se aparte Prono. Ahora viene este partido cuando Olimpia no puede contar con público contra Guaraní, y después se viene Libertad y le quieren llevar a Ciudad del Este. Si es que está habilitada la Olimpia, habilitado su público, lo lleva Guaireña a Olimpia Ciudad del Este después, Pedro. Y evidentemente la medida que tomaron, yo creo que aparte de perjudicar al gran público que no tenían nada que ver, hasta yo tengo un sumario y no estaba en la cancha. No sé, pues creo que se le está privando de recaudación mirando a los equipos que juegan con Olimpia o esperan este partido. ¿Y qué dice Pedro, tu supuesta sumariado? ¿Qué dijiste vos? Cardona te hace antes de estar sumariado, ¿verdad? También. ¿Y vos qué dijiste? No sé, yo creo que no sé cuál fue el motivo del sumario realmente. Me pasaron todas las expresiones. No, lo de Cardona sí, se fue hasta vestuario, la aplaudió, brillante, ironizó. ¿Y vos qué dijiste, pero? ¿O decís demasiado cosas que ya no... No, yo no estuve en la cancha. ¿Y qué es lo que dijiste? Así, a través de los... Una declaración mía antes. Declaraciones tuyas.
Porque vos y Miguel Cardona son dos grandes calentones futbolísticos. Espera, vos y Miguel Cardona, tomados de la mano los dos, son dos grandes calentones en declaraciones. Sí, igual. ¿Eh? Y alguien tiene que decir. No, yo no digo que no, pero los dos, qué puta declaraciones, Pojí, Pedro, pesadas declaraciones, ¿Pero cuál es Pojí? ¿Qué es Pojí? Y vos tenés que saber. No nos permiten Pero terminar el eso partido. vos que me estás diciendo, No, pero no nos permiten terminar el partido con 11. Lo que podés decir, ¿qué es lo que podés decir cuando te nombran a un árbitro en donde vos le estás pidiendo, no una vez? Eso es cierto, ahí estamos de acuerdo. Ahí yo no entro a discutir falta de tacto por Yo donde no, se lo mire. yo no entiendo el juego, yo no soy yo el que provoco, el que provoca. Tenés que quedarte calladito, No, esa es la yo idea. no digo eso, pero falta de tacto cuando le nombran, cuando limpie, le nombran, sí, pero después, no sé, pero está bien cada uno. A ver, decime una. No, vos tenés que saber lo que vos decís. Perfectamente, sí. Y bueno, por eso te estoy diciendo. Hasta sos consciente, Pedro, que puede ser sumariado por todo lo que decís, te exteriorizar, pero saber la consecuencia. No, pero decime una cosa, si hay algo que diga fuera de contexto y que me tenga que juzgar, es parte del equipo contrario, no, es imposible. Está bien, Pedro, ¿no? Es una dirigencia peculiarmente expresiva para ser protocolarmente correcto. No digo que los otros no lo sean, no digo que los otros no lo sean. Todos dicen, todos hablan. ¿Y vos Lo que es peculiar es que diga Olimpia. Ahí es donde a vos te molesta, ahí te pica. Olimpia tiene que ser la hormiguita que se va a ir junto a su hojita y punto. ¿Olimpia qué tiene que ser? La hormiguita calladita. ¿Se cortó? No, te escucho. ¿Qué hormiguita que está jugando, que no hable, que sea silenciosa, que no diga nada? Claro, esa es la idea. ¿De quién lo que es la idea, Pedro Balota? Pues me estás hablando de que digo, de que decimos las cosas y que somos pesados cuando decimos, pero yo quiero saber qué es lo pesado. Y no es que para la APF le ven a ustedes con, no sé, no, eso es lo que vos estás diciendo, no le ven, no le miran con la misma vara. Evidentemente. No, por eso te digo, vos querés todo por igual, que el Olimpia no sea la excepción. Claro, si nos sancionan a nosotros, pues bien, que lo hagan con todos los clubes, entonces sabemos a qué no. Ahora, tenemos que jugar callados, ni la misma Constitución te prohíbe. Un ratito. ¿Y va a llevar la Constitución bajo el brazo, va a leer cada vez que hablar? No, eso es lo que dice Arturo. Eso lo está llevando para otro lado. ¿Amparado por la Constitución, dijiste? No. Ni la Constitución te prohíbe. Bueno, está bien. Y bueno, Pedro, vamos a ver, ¿qué esperar de la sanción? ¿Que se queda con 2 partidos para Olimpia o que pueda haber más después o no? Y no puede haber más, y se van a levantar todos los clubes. Se van a levantar todos los clubes, pues, si el fútbol olvide esto. De la poca recaudación que hay. Y ayer vos te viste en la cancha, ¿verdad? Ayer dijiste esto en la cancha, espera. Olimpia y Cerro fue sin tu público que terminó la recaudación. Sí, y ahora se le va a asomar Luqueño, que tiene una altísima convocatoria. Te pregunto cuando si es que sube, si es que asciende. Pero ayer cuando dijiste la bola, me dijo Pedro. ¿Cómo? Ayer dijiste me dan las bolas, veo. Don Pedro, ¿lo que deja este partido? No, ¿qué te dan la bola eso. Te dan las bolas. Más gráfico posible, Pedro. Nada, por las tarjetas amarillas. No se entiende si ya dijiste. ¿Cómo te sentiste ahí? ¿Cuántos estaban ustedes ayer en Cancha Nacional? ¿Cuántos eran? No sé. Estábamos un grupo. ¿Y qué dice Miguel Cardona? ¿Vos no hablás con él en el partido? ¿Cada uno toma su cosa y se va o qué dicen?
No, claro que hablamos. De decirle que ¿Qué dijo Miguel? no. No, Miguel Cardona, piensan igual, reaccionan igual. Por eso digo, él también piensa como vos. No tengo idea, es igual, pero cada uno tiene su personalidad propia. Yo creo que en ese sentido ya somos bastante grandes, ¿no? Bueno. No es que yo tenga que coincidir con él ni él conmigo, no. Me parece que sus expresiones son propias. Bueno, ¿qué más se puede agregar a esta extensa charla? Pedro Balota. Por el momento esto, ¿cómo es que dicen? ¿Cómo es que está el dicho? Hasta ahí te puedo decir. Hasta ahí te puedo decir. Chao, Pedro. Chao, Arturo. Chao, Pedro Balota. En septiembre, afiliate de la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py o seguinos en redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, en Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria, tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. En Tupí, por el mes aniversario, desde hoy hasta el domingo vas a encontrar todo para equipar tu hogar al contado y en cuotas en los mejores precios. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O hace tu pedido las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Bueno, así la cosa del partido de ayer. ¿Quién acertó el porcentaje? Ahí acertó... No quiero hablar de Emilio Dar. Escuchá lo que dijo ayer Cacabelo. No tenemos jugadores, no tenemos técnicos, no tenemos directiva, no tenemos presidente. Cacabelo, yo. Y uno se pasa viajando Contigo y el otro... Sí. Él agarró ahí con... Uno se pasa viajando y el otro... No tenemos presidente. Dos, tres cositas, sí. Denis y Francisco López acertaron al Olimpia Nacional. Empate. Sí, y en mi caso, y Francisco López Guaraní. Cacabelo. Llámale a Cacabelo si quiere hablar. Hace rato que Luchito no habla. Pero ayer dijo de todo, será. Y ahí te gusta el poeta de la consola de... No sé qué es lo que digo. Habló Olimpia, no sé, comenzó esta mañana. Así. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Buenos días. ¿Todo bien? Emilio Daer, el móvil a hacer declaraciones. Disculpame, por favor, presidente Guaraní. ¿Puedo saber lo que está pasando en Guaraní, verdad? No, Arturo. Bueno, Pedro, partido de ayer, conclusión para vos. Reflexión más que conclusión. Y considero, Arturo, que fue un partido bastante peleado. Ambos equipos tenían un objetivo que es la de ganar. No se pudo dar para ambos equipos, pero conforme con la entrega de los jugadores, que son los protagonistas, hicieron bien las cosas. Uno quiere creer que podíamos haber llevado o dejado en casa a los 3 puntos, pero bueno, no se pudo. Y seguir trabajando, que quedan varias finales por jugarse. El carácter, lo dijiste en vestuario, la pertenencia de los muchachos en campo y la entrega. Uno nota que cada jugador que pisa Nacional quiere ser protagonista en base a lucha, voluntad. Esto fuera de lo que pueden aportar en una calidad técnica. Sí, nosotros siempre decimos que la actitud no se negocia. Nosotros desde el principio que llegamos necesitamos que el equipo sea mucho más aguerrido, que sea un equipo que se haga sentir en todas las líneas. Y después están los que saben a jugar a la pelota, jugadores que tienen personalidad, que realmente en este tipo de partidos han hecho bien las cosas y bueno, un conjunto de cosas mirándolo del lado de un cuerpo técnico, de seguro que es motivacional porque en cada partido de este torneo hemos dejado la vida y estamos en la tabla o las puntuaciones que hemos hecho. Eso te satisface plenamente, ¿no?
Sí, me satisface, Arturo, pero considero que el equipo tiene que jugar un poco más. Hay veces donde decimos que no hay que jugar lindo, pero hay que ganar y bueno, esperemos que podamos, a través de estas puntuaciones que hemos hecho, el equipo pueda agarrar un poco más de confianza y bueno, sacar beneficio, porque creo que en el segundo tiempo, cuando empezamos a bajar la pelotita, mismo el gol que convertimos fue una jugada de varios toques. Sí, señor, y pudo haber ganado a Nacional. Considero que sí, Arturo, considero que sí por la posibilidad de goles o las aproximaciones que tuvimos. Bueno, y ahora viene General Caballero. Sí, todos los partidos van a ser difíciles porque todos están jugando un objetivo. Por eso siempre manifiesto de que no importa el nombre de la institución que enfrentemos, la predisposición tiene que ser la misma. Y vuelvo a resaltar, hay un grupo unido, una comisión directiva que está con nosotros, un staff, un cuerpo técnico, que estamos todos con un mismo objetivo y esperemos que ese objetivo podamos lograrlo en el campeonato. Chao, Pedro, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo. Adiós, gracias, Pedro Sara. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 ICA. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conoceros más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de DLS Motors S.A. Jorge, ¿cómo me va a poner Jorge Solís? Creo que es lo más importante, pero se desvía el tema. Fuerte abrazo a la hinchada, lo limpia la barra brava. Eso tomarlo el tribunal. Y así es, Jorge, no. ¿Qué dirigente va a decir que se vaya todo? Zapá dijo lo suyo a su hinchada, ¿verdad? Sí, exactamente. Eso no escuchaste vos, cuando dice, cada uno dice, no es que se debía al tema ni por cagón no preguntamos. ¿Qué le pasa a Jorge Solís? No entiendo. ¿Cómo te va, Luis? Arturo, ¿cómo te va, hermano? ¿Cómo anda, Luis Cancabello? Pero yo excelente. ¿Y la de ayer? Muy buenas tardes, antes que nada. Muy feliz de volver a la casa. Y mal. No vi absolutamente nada nuevo, muy por el contrario, estamos muy por debajo en todo, no tenemos plantel, equipo, técnico, dirigencia, presidentes. ¿No tiene presidente, Morales? No, ¿qué va a tener? Uno está de permiso y el otro está de vacaciones a lo mejor por el Brasil. Y así no va. Cambia tu discurso por la victoria o se mantiene igual, Luis. Por supuesto que allí ganamos de pedo, te digo. Allí ganamos un zapatazo de Jorge, pero nos salvamos de cuando nosotros no tenemos, armamos, se conforma mal el equipo. Lluero quiere inventar nuevos puestos. Y es difícil cuando la gente no quiere entender de que ya pasó el tren, como diría el gran dirigente Osvaldo Domínguez. Uno tiene que saber de su momento y tiene que irse. Y los contratos leoninos que hacen por el desconocimiento total de lo que es hacer un contrato de fútbol con un profesional, ni eso sabemos hacer. No porque se tenga dinero ya no es sinónimo de sapienza. Pero gente muy soberbia, y no ganamos nada. ¿Hace cuántos años que estamos ahí? ¿Y qué campeonatos tenemos? Entonces uno tiene que hacer un reconto un poco de lo que Luis, realmente está pasando. Luis, cuando vos decís leonino a favor de Jubero, es tanto si se va hay que pagarle, creo que entre 300 y 400 mil.
queríamos hablar con Emilio Dar, que no está en el país, sueldos, premios No, pero él no atrasados. va a estarlo, cuando vas a tocarle estos temas, él no te va a hablar. ¿Por qué, Sirico? Porque eso es lo que le falta al club. Representación, de hacer y decir presente en el momento de. Vos sabés. Pero hoy por hoy no tenemos absolutamente nada. ¿Vos sabés cuánto hay que pagarle a Jubero para que se vaya? Yo sé, pero no voy a dar a decir qué, porque antes del contrato hay cosas que se le deben también. Como también sé otras cosas que Jubero está haciendo en favor de su mismo cuerpo técnico. A favor de su mismo. ¿Qué está pagando él de su bolsillo? Tú eres inteligente. No, Luis. ¿Y vos conocés la casa? No, yo conocía la casa. ¿Vos crees que Jubero tiene que irse? Pero yo voy a decir que se vaya Jubero siempre que se cumpla con él y que se le dé todo el material que tenía que haberse dado. Se fueron jugadores, no se sabe dónde está el dinero y la reposición, nada. Así de sencillo el tema. ¿Cuánto Trajeron jugador. ¿Cuánto dinero hay que pagarle a Jubero? Suponte que rescinda con él, rescisión de contrato, premio, salario, ¿cómo es? Más de lo que está haciendo alusión. $500,000. Yo no voy a decir que digan lo que tienen que hablar, que vienen con medias palabras. Tanto el representante, el sindicalista que hoy nos representa, Figuretti. Aldo Smith. Pero lógico, por favor, ese es sindicalista. Guerrillero ese. Guerrillero, sindicalista. ¿Y no, es delegado guaraní? Y sí, porque en guaraní vos tenés que ser servil para representar y decir siempre sí a todas las cosas. Y como yo no dejo que me hagan mi libreto, porque soy mucho más antiguo que todos ellos, entonces tengo vuelo propio y no necesito estar lamiéndole a nadie. ¿Entendiste? Así es sencillo el tema. ¿Y cómo ves? Negro el panorama. ¿Y cómo te miran a vos en guaraní? Me importa un huevo de cómo me miren. Yo entro en mi casa, Luis, ¿cómo nadie me puede cerrar la puerta. Luis, me está diciendo me importa un huevo. Vos te vas al Club Guaraní ayer, te encontró el niño Jorge, te entrevistó. ¿Cómo te ven a vos adentro? ¿O vos no le saludás a ninguno de los que están ahí, los directivos? No, ¿vale? yo no le saludo a los traidores. El guaraní siempre se caracterizó por el chisme. Siempre se caracterizó. Le recuerdo a mi amigo Armin Cabrera, que vos también lo conociste. Sí, claro. Pero a Guaraní siempre le gustó el chisme. Pero el chisme del hombre con malicia, ¿entendés? Y ahí te inventan cualquier cosa. Y te firman y te envían documentos totalmente falsos. Pero esa es la gente de Guaraní. Guaraní es el club más ingrato que existe en el fútbol. No lo digo yo, lo dicen grandes jugadores que ya se fueron y están en otro mundo. Y mucha otra gente que nos anima a hablar. Pero como yo no tengo problemas para hablar, porque siempre que me demuestren lo contrario, voy a aceptar, pero sin ninguna soberbia. ¿Y cómo ve el futuro así? Negro. ¿Te sentás solo, hablas solo hoy en la cancha? Sí, yo estoy con la gente, pero aún así hay mucha gente que viene y me saluda y me dice comparto contigo. Pero les respeto porque no tienen la suficiente fortaleza para expresar todo lo que hay que decir. Y nos vamos a la asamblea todo a mañana por ese sindicalista que le encanta hacer y figuretear. ¿Entendés? Esos no son aurinegros. Esos son rebusqueros y oportunistas.
¿Y por qué dice asamblea mañana? ¿Perdón? Y sí, porque todas las asambleas de guaraní últimamente están a la mañana. Ya vienen con el libreto. Yo a las dos últimas no me fui porque ya uno tiene que tener vergüenza muchas veces de las cosas que se hacen. Pero me di cuenta que en guaraní ni siquiera eso hay. No hay vergüenza. Entonces, no porque aquí hayamos ganado de pedo, repito, yo voy a silenciarme y no voy a decir lo que debo de decir y expresar. Y tengo, te repito, mucha gente que comparte conmigo. Y bueno, ya llegarán gente que tenga oportunidad. Yo ya estoy en otro. Yo ya hice mucho por el club, ya me enfermé con el club, casi muero. Y las veces que tuve que defender por cosas que he dicho y recibí alguna sanción por parte de la APF, pues yo puse el abogado a quien le aboné su emolumento y me defendí, y así nos va, como dice uno que también está vendido. ¿Uno que también qué? ¿Está vendido quién? Uno que también está vendido. ¿Así nos va? Sí. Así nos va. ¿Querés decir una cosa? Que no estoy medio desmemoriado. No, pero vos estás diciendo cosas que yo te conozco, sos muy fuerte, muy expresivo, pero también jugás por la adivinanza, no vayan a jugar la adivinanza. No, ¿cómo si te expreso el leitmotiv? ¿Cómo no vas a saber? ¿Quién menciona eso? Un periodista que estuvo en la A y después se fue a la B y ahora está otra vez. Pero no deportivo, ¿eh? Y bueno, vamos a dejar ahí, no, porque si no decís vos, porque vamos a decir nosotros, si no sabemos. Así mismo. Chao, Luis. Así como le digo a mi amigo, antes de irme, debo de expresar le considero una bellísima persona al que hoy por hoy está trabajando en el grupo, y te lo dije alguna vez por escrito. Pero no comparto que tanto él como Carlos Quise estuviesen en un programa realmente lamentable. No se aprende. Cuando vos estás ahí alguna vez más, no por cumplido, porque no acostumbro, pero es un copiado de un programa argentino donde sí había gente capaz y tocaban temas, pero tocar lo que toma este muchacho y toca, lamentable. Donde el gran amigo, gran capitán, 4 mundiales, está ahí. No hay consistencia y debo de expresarlo. Intenté muchas veces encontrarme con él para decírselo, pero hace mucho tiempo no hablo, y entonces le digo con todo respeto al señor Caniza mi punto de vista. Él es un capo para lo que hizo, fue y representó. Hoy en su rol de comentarista y periodista también, porque tiene sapiencia y acabado conocimiento. Muy buen día por el espacio y estamos a las órdenes. Adiós. Luis Cacabelo, ¿qué? ¿No le gusta polémica? No. ¿Por qué, Leo? ¿Usted contra polémica? Sí. Mi participación dice. No, el programa. No le gusta el programa. Okay. Pues es una cosa opinable. Yo entendí que no es un lugar para vos. No con tu persona. No es para vos la crítica. Claro, no es para vos. No es para vos. Tiró contra la polémica en el radio. Pues sí, es el estilo de polémica. Pero es Luis Cacabelo y se respeta. Claro, totalmente. Uno le puede cerrar y decir, no, porque es su opinión contra polémica. Pero polémica genera polémica. Claro. No, es que polémica en el bar genera polémica. Y le tiró al sindicalista, que para él es sindicalista, el señor Snit. Pero le dio con todo, Snit. Porque es sindicalista de... Sí, él está vinculado a la central de trabajadores, hace años, hace mucho tiempo, trabajando en esa función. Y este me le va a tocar al Álvaro Mora esto. Seguramente va a ¿Y por qué no le invita a Luis Cacabelo? Sí, así, Álvaro. Decirle que le invita. Que le invita a ir polémica. Es polémica porque es polémica. Claro. Por eso genera polémica. La vida es ahora, muérete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence más placer para todos.
Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conoceros más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regala amor. Regala Vmay Flores. ¿Cómo te va, Orlando? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Jugaste y ligaste. Ligaste y jugaste. Así fue el partido aquí. Sí, la verdad que sí, muy peleado, muy disputado, donde se peleó mucho, se disputó mucho. Bueno, creo que el empate estuvo bien. Y hay una que cae hacia la zona media, no hacia el extremo. Caíste 2 o 3 veces y ligaste. Sí. Además tengo el ojo con moretón porque fue un golpazo, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo con quién fue en el medio también. Esa fue cerca, en la media cancha, ahí cerquita fue, ¿verdad? Sí, en la media cancha, sí. Sí, esa yo me acuerdo. ¿Y qué pasó después contigo? No, nada, fue por el cambio, ¿decís? No, por todo en sí el partido, friccionado, peleado, trabado. Vos que hacía una de más ligaba. Sí, todo el partido fue así. Así era, vos podés sacar una en la segunda. Y vos te salvaste en la jugada de la asistencia al gol, porque entraste, le pegaste, no llega a tiempo el central de Olimpia. Gamarra con Bruera. Gamarra, y vos haces una excelente asistencia para Bruera. Fue un excelente gol, ¿eh? Sí, la verdad que sí, fue una jugada muy elaborada, Arturo. Pusimos la pelota en el piso, empezamos a tocar y bueno, se fueron viendo los espacios y terminó en gol por suerte. Bueno, y finalmente Orlando, ¿satisfecho con el empate? Sí, la verdad que sí, ante un rival muy difícil, Arturo. Nosotros sabíamos, desde el primer momento nosotros queríamos la victoria, pero bueno, sabíamos al equipo que nos íbamos a enfrentar a uno de los candidatos, así que nada, creo que el empate por cómo ha sido el partido estuvo bien. Bueno, chao Orlando, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, un abrazo grande. Igualmente a vos, Orlando Gaona Lugo, que técnicamente bueno. ¿Qué tal, Francisco? Sí, bien, Arturo, saludos para todos. A mí Nacional me convence. No hay mucha distancia de Cerro, ni de Olimpia, ni de Libertad. Así vos me decís que le sacan amplia distancia, yo me callo. Sí, porque no es un equipo que le vas a ver destellos, pero es un equipo saca resultados. Y que vos necesitas al final del campeonato, claro fuerte, sabe lo que quiere, y al final del campeonato vos necesitas eso, es una carrera de resistencia, es sacar puntos. Te voy a poner dos ejemplos, García Guerreño y Yaque. Y vos fuiste central, aunque fuiste más lateral. No, central. Luchan todas, pero de una manera... ayer se vieron los dos centrales, Saúl y Gamarra, y el otro lado Yaque y son los centrales que imponen presencia, como de lugares. Muy bueno. Sí. Se entiende. Y en los tiros de esquina se toman, se chanzan en el tiro libre. Yaque es para las pelotas me parece que terminó la ascendencia que tiene Yaque con el carácter que tiene, termina transmitiendo desde el fondo. No, es lo que acaba ahora de está más tranquilo Yaque. No. Anteriormente bajó un poco la intensidad. Bajó las revoluciones, sí. Ayer en una medio se expuso cuando lo toma del cuello la remera de Richard Ortiz, pero pasó de largo, no era para cobrar penal. No, pero en una pelota parada, o sea, era córner para Olimpia, a favor de Olimpia. Así, pero Richard sabe que Yaque sabe lo que es Ortiz, Richard. Claro. Y lo mismo pasó después en el otro lado, porque hay una de Olimpia que toma al jugador de Nacional ahí medio agarrones, se dio en un momento del partido. En la jugada donde Gaona le gana a Otálvaro, yo escuché hay muchas críticas hacia Otálvaro, pero la jugada lo hizo muy bien el delantero nacional. Ahí está Rolando. Lo hizo muy bien. ¿Cómo te va, Rolando? Arturo, ¿cómo andan? Bien, súper. ¿Qué partido? ¿Te lastimaste? ¿Volviste a entrar con un vendaje? ¿Qué pasó? Sí, me chocó, ahí no sé quién fue, no sé si fue Paiva, y bueno, me lastimé el brazo, así que me atendieron ahí y pude entrar rápidamente otra vez. Rolando, pero sin mayores consecuencias, ¿hoy pasó el dolor o tenés que hacerte ver ese brazo? No, fue un golpe nada más, O sea, nada de qué preocuparse. Contanos, Rolando, hablábamos aquí con los compañeros de la intensidad, la lucha, la fricción que tuvo prácticamente todo el partido. Sabían que no iba a haber mucho espacio, que tenían que aprovechar su oportunidad. Sí, totalmente. Nosotros
básicamente ya conocíamos el juego de Olimpia, el funcionamiento, nos conocemos bien ellos también, así que fue un partido muy intenso, más que nada en el medio campo. Creo que fue uno de los partidos más intensos que de esta primera etapa, así que nada, creo que también nosotros tuvimos nuestra chance como también ellos. Cualquiera creo que podía haber ganado y el empate creo que fue lo más justo. ¿Qué le dijeron a Jordan Santa Cruz? Porque salió muy sentido, muy afectado, tapándose el rostro, como que se sentía culpable de esa situación accidental del gol en contra. Sí, totalmente. Uno, imagínate, le podía haber pasado a cualquiera. Eso le dijimos, que no pasaba nada, que levante la cabeza, que este es un equipo de hombres y bueno, que levante la cabeza, que tenemos un partido ya en 4 días y que no pasa nada. O sea, hay un grupo muy bueno, eso es lo más importante y eso es lo que se ve y lo que se refleja dentro de la cancha. Después de haber jugado contra ya todos los rivales, pasó la primera rueda. ¿Para qué está Nacional, vos que estás adentro, Rolando? Digo, ya hablaron de ir paso a paso, pues siempre escucho el discurso, ir partido a partido, pero están punteros, están peleando, me parece que están para dar el salto. Sí, totalmente, así como vos decís, nosotros no tenemos un objetivo a largo plazo, nosotros vamos partido a partido porque no podemos, es la realidad, no podemos competir contra los equipos grandes, no tenemos plantel amplio como para decir, bueno, vamos a campeonar, bueno, vamos a entrar a una Copa Libertadores. Eso sí, vamos partido a partido y tenemos la fe intacta que podemos entrar en una Copa Internacional. Eso sí es un objetivo que tenemos ahí muy internamente nuestra. Después, si se puede, hoy en día nos encontramos en una buena posición y somos un equipo muy estable en todo sentido, entonces ¿por qué no soñar también con un campeonato? Vamos a ver cómo arranca esta segunda rueda. Estamos bien, estamos felices, contentos y bueno, yo creo que todo se puede, pero no tenemos esa mochila que tienen los equipos grandes. Sí, señor. Bueno, de todo un poco en esta charla, muy buen trabajo ayer de Nacional y es un equipo que da. Gracias por tu tiempo, Rolando. Un abrazo grande a todos. Gracias. Rolando García Guerrero. El Mundo Constructor encontrará todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 09944934556 y 021-211-099. Te esperamos en Cibillala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, más recordado y elegido por los paraguayos por 10º año consecutivo. Top of Mind, te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicaciones de 1942. Bueno, ¿qué? No. Porcentaje tenemos que hacer el porcentaje después más adelante. La Copa Libertadores se juega así. Sí, nunca escuchaste. Un montón de veces. Sí. Ayer la Copa Libertadores, el equipo paraguayo frente rompe y raja, usando no había que, no hace falta jugar bien, ganar nomás ya. La frase que cuchillo entre los dientes. No, ayer era Copa. Nacional es un equipo que Víctor ya no le da bola y te voy a dedicar a vos. No, para el título. Equipo hay parejo. Olimpia no le marca la diferencia y con Derby tiene 50% menos. Derby, otra cosa, otra historia dentro del Olimpia. Otra historia, otro mundo, otra historia. Otra categoría. Ahí está Francisco, otra categoría, sin desmerecer a nadie. Pero Nacional es peso pesado. Nacional es peso pesado, sabe cubrir la deficiencia. Aquí sí, ese Herrera es terrible, le saca un Aguilar. Este Aguilar me hizo recordar el viejo Aguilar. 2 o 3 intervenciones magníficas. Para mí la figura del Olimpia Aguilar, hay una que le saca Herrera. Sí, mano a mano. Sí. Y Aguilar se mandó un partidazo. ¿Está o no está Rodrigo Canciano?
¿Buscas calidad al mejor precio? Vení a Giga, parte de tu vida, encontrarás todo para tu hogar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Giga, parte de tu vida, síguenos en Instagram y Facebook como @GigaPY. En Shell bajamos el precio a 150 guaraníes menos en todas las naftas. Shell te ofrece naftas de calidad más alta con el mejor precio porque podés cargar todas tus naftas a 150 guaraníes menos. Shell V-Power, Shell Fórmula Super y Shell Fórmula Regular. Todos a 150 guaraníes menos por litro. Shell, porque lo que cargas importa. ¿Cómo te va, Marcos? Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto estar en tu programa. Gracias, gracias. Contanos, Marcos, gerente de marketing de Electrovan. Cumpliendo 15 años, te renueva completa tu casa, ¿vio? Hacemos una renovación completa de la casa por nuestros 15 años, Arturo, con el camionazo Speed de Electrovan. La promoción consiste en que todos nuestros clientes que hagan una compra de cualquiera de los productos de la Yuteña, Speed, Quick o otros productos seleccionados que tenemos, participan del sorteo que vamos a tener a fin de año de un camión repleto de productos para la renovación total de la casa. 2 dormitorios, una sala, una cocina, una sala de lavado, completa la renovación del hogar, Arturo. Los productos que tenemos para renovar el hogar son espectaculares. ¿Cómo hay que hacer, Marco, para poder participar, intentar ganar? A partir de 100.000 guaraníes de compra de los productos seleccionados de la Yuteña, ya participan con cupones electrónicos. Estos cupones electrónicos inclusive pueden verificar en nuestra página web www.electroban.com.pi la cantidad de cupones que van generando los clientes a partir de su compra. Entonces van a ir viendo qué cantidad de cupones tienen para participar del gran sorteo que vamos a tener, Arturo. ¿Y la promo Electrolux, contanos? La promo Electrolux es otra de nuestras promociones fantásticas, donde aparte de la camioneta que sorteamos todos los años, por nuestro 15 aniversario, tenemos también 5 super motocicletas que vamos a sortear en forma mensual hasta llegar a la camioneta. Este mes vamos a sortear la primera moto, nuestro mes aniversario, que es el mes de octubre, estaremos sorteando 2 motos. En noviembre vamos a sortear una trail de lujo, una moto espectacular, y en diciembre un cuaciclón que va a ser nuestro último sorteo de motos antes de enero, que va a ser la camioneta. Para participar, la misma temática, comprando cualquier producto de Electrolux con compras mínimas de 500.000 guaraníes, ya van generando cupones y participar en los sorteos mensuales. Fantástico, fantástico. En las redes, si uno quiere interiorizarse más, que lo haga, consulta y ve todo. Así mismo, señor. Así mismo, Arturo. Pueden seguir en nuestras redes, pueden comprar en nuestras tiendas, pueden ir a comprar por nuestra página, pueden comprar con algún vendedor externo, de la manera que deseen comprar nuestros clientes. Ya comprando uno de estos productos participan de las promociones. Está muy bien, Marco, muchísimas gracias por tu tiempo, ya cumpliendo 15 años de Electrovan. Muchísimas gracias, Marcos. Muchas gracias, Arturo, un gusto estar con ustedes. Gracias, muy amable. Bueno, un pequeño dato sobre Bruera, porque lo vemos todos los fines de semana, siempre destacamos lo suyo, pero los números que tiene desde que llegó a Paraguay son impresionantes, muy buenos, la verdad. 20 goles ya hizo aquí en el fútbol paraguayo, 12 en la apertura, 6 en la clausura, 2 en Copa Paraguay. Jugó 32 partidos en total. En este caso por el campeonato de primera división le sumamos el de Copa Paraguay, pero igual, hablamos de un jugador que tiene 20 en 34 partidos. Un promedio buenísimo para Facundo Bruera, el delantero de Nacional. Llegó sin hacer ruido y hoy es la revelación. Y se iba a ir, y en un momento recuerdo ya estaba casi dejando sus cosas, se hizo una despedida con los compañeros, dejando su departamento, y allí llegó el llamado para que renueve. Que se quede. Se le compra el pase. El primero que llama que gana de CNT. Los cartones que les pueden hacer millonarios, señor. 4 cartones de CNT, oyente frecuente. 618, 4700. El que llama primero ya notamos y tiene que pasar por O'Higgins, Andrade, Bicho Telefuturo. Cuando tuvimos un 1 de marzo, niño, ¿te acordás? Sí. De uno hacía un sorteo, ganó una camioneta. De un sorteo, cuando estábamos 1 de marzo, hacíamos el sorteo. Los cartones que regalamos. Llamó muy emocionado, dijo, yo gané el premio. Gané la llamada al sorteo y ganó después una camioneta. ¿Qué número, niño? 618, 4700. Ahí anota, niño Jorge, vos tenés bolígrafo.
Ahí Sí, está, señor. acá En está. este caso se puede llevar una Dodge Charger que va de forma directa. Sí, señor. El vehículo, el auto. Claro, con los grandes premios CNT. El que llama y pasar cuanto antes mejor por acá. Ahí te atiende el niño. Hola. Hola, Señor, su nombre. Carlos Martínez, Carlos, últimos 3, 967. 967. Correcto. Carlos Martínez, ¿verdad? Exactamente. Mi hijo fue el que había ganado la camioneta. ¿En serio? No. Pero vos estás hablando... Sí, Marcelo Martínez. ¿Cierto, veo? Sí, exactamente. Su hijo, mira qué anécdota y fiel oyente vos, entonces, no seguís siempre. Y siempre trato de imitarle, a ver si gano algo. Bueno, entonces, el hijo ganó. Parece que está todo programado esto. Parece que nosotros programamos con vos, entonces vos tenés... El que mal pensado, ¿sabes lo que va a decir? ¿Muy para qué? Gracias por llamar y éxito, gracias. Mucho éxito a ustedes también. Y qué coincidencia, Está atento. No, pero y se llevó la camioneta. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y con una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Bueno, ¿hoy qué partido hay? Hoy tenemos 12 Resistencia y tenemos Sol General Caballero Mallorquín. ¿Y no se hizo porcentaje? Todavía no. Ayer hubo cambios en la tabla. Ya están los seleccionados para mañana hacer conferencia de prensa. Exactamente, 11:30. 3 de Libertad, 3 de Olimpia. Lleva un expulsado, que no iba a jugar luego. Sí, que no va a jugar ante Guaraní. Pero sí, sí, ya sé, pero puede posponer. Porque después puede jugar. Sí, después puede jugar. Sí, ahora no juega Derby porque está expulsado. Sí. Si vos te pones del lado de Olimpia, cuando esté habilitado vas a posponer. Sí. Solo que hay un tema que enseguida vamos a saber si la divisional programa o no el partido. Richard Ortiz, por ejemplo, tiene 4 amarillas. Si él recibe la quinta ante Guaraní, él está suspendido. Y Olimpia no puede pedir postergación. Pero te pongo un ejemplo de Derby González, convocado en un partido por cumplir. Lo llevan porque integran, son 3. Sí. Gamarra, Deli y Richard. Sí. Él no puede jugar, aunque no iba a jugar en este partido. Ante Guaraní, exactamente. Porque está suspendido. Sí. Pero como está el servicio de la selección, el siguiente no juega. El siguiente no juega ante Libertad. ¿Cómo el tema? Sí. No, ¿La fecha FIFA coincide con el juego Olimpia Libertad? Fecha FIFA coincide con Olimpia Libertad. Y a eso voy. Por ejemplo, pongo la situación. Capaz ya lo posterguen directamente para evitar problemas. Si Libertad quiere jugar, por poner un ejemplo, quiere sacar ventaja porque no va a estar Derlis González. Richard Ortiz juega el lunes ante Guaraní, recibe la quinta amarilla, queda suspendido, no puede jugar ante Libertad. Entonces Olimpia no puede postergar el partido y ahí se tendría que jugar Olimpia Libertad, si es que Libertad está de acuerdo en jugar el partido. Pero ya tener los casos de Derlis. Claro. Es decir, lleva 3 y uno está suspendido. Olimpia no se ve amparado en eso porque no juega. Exactamente. Pero sí juega el siguiente. Y sí. Olimpia no puede objetar porque tiene 2 convocados y uno no va a jugar luego, que es Derlis González. Sí, así mismo. Caso muy peculiar se da. Muy peculiar. Una movida, sí. No, es que es peculiar. Lo de Derlis González, no sé si... no iba a jugar luego. Sí, no iba a jugar. Y yo te iba a decir, que venga con la selección si igual no va a jugar. ¿Cómo va a proponer? Si igual no va a jugar. ¿Para qué voy a proponer si no juega? No, pero tenemos... Pero Jaromina, vos estás suspendido, no va a jugar. Claro, está dentro del reglamento, eso se incluye, que el jugador tiene que estar habilitado para contar en la postergación. Pero la gira abarca el del 28 y el 27, hace que sea fecha FIFA, igual se juegue. Exactamente. Y coincide con la Libertad. Y ese le va a favorecer a Olimpia, al final. Sí. La verdad, ¿se entendió lo que digo? Sí, Porque Derlis ya va a estar habilitado y Olimpia puede decir, quiero posponer mi partido, o si no que venga. No sé cómo te puedo explicar. Sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Se entiende. Casos muy especiales, muy singulares. ¿Por qué me miran así? No, solo que yo pongo el otro lado de la historia. Si juegan eventualmente el lunes, porque la selección hay que ver cuándo viaja. Por ejemplo, el lunes juegan Mateo Gamarra y Richard Ortiz. Uno de los dos es expulsado o Richard llega a la quinta amarilla. Suspendido ante Libertad. Olimpia tiene 2 jugadores habilitados nomás en ese caso en la selección. Lo que vos decís es verdad, es probable no se juegue los Y sí, hay que esperar la programación. Porque si te juegan así, yo Olimpia te iba a decir, me está cagando. Claro. Pero reglamentariamente... Sí, ya entiendo. Podría corresponder el discurso de Olimpia hoy. Claro. Tomar el discurso de Olimpia hoy.
Sí, porque yo sí soy Libertad, pongo las cosas sobre claras. todo por Si cómo yo están soy las Libertad, cosas entre Olimpia y Libertad. No, pero si yo soy Libertad, yo voy a querer jugar. Porque Claro, Derly González no está y no no está el está 80% de las posibilidades No, ¿por qué deportivas. Pio 80? Poner el 50. Bueno, el 50. ¿Por qué Pio 80? Si no está Derly 80, González, no. se reduce el 50% de las posibilidades. Entonces yo, Garnero, voy a decir, no, yo quiero jugar. Yo quiero jugar si tengo Claro, jugadores ventaja. para reemplazar. Bueno, y mañana la conferencia de Barroqueloto. 11:30, exactamente. 3 de Olimpia, 3 de Libertad, ninguno de Cerro Derlis es Porteño. con S, no es Derlis con Z, es con S. Derlis con S. Contra Libertad ya va a estar cumple contra Guaraní. Pero como está el servicio de la selección, usted no entiende, vos está el servicio de la selección. Ahora expulsado, igual está el servicio. Con más razón, cuando esté habilitado va a estar el servicio de la selección. Sí. Porque son 3. Con 3 vos podés pedir postergación. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabéis dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocadas de Infonet en todo el país. CNT anímate a soñar 2.800 millones en premios. Che por Emoy. Vení a Bristol y aprovecha por el mes de la primavera una cuota de regalo en todos los productos. Vas a encontrar televisores, celulares, notebooks, lavarropas, heladeras, cocinas, muebles y mucho más. Llámanos al 519-4000 y ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir aquí a Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road to Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además te puedes ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py. Ya participas. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Fiesta de la Primavera Mazapán. Te invitamos a festejar la llegada de la primavera en familia, con shows en vivo, DJ, pizza corrida, música retro, karaoke y mucho más. A tan solo 30.000 guaraníes, el miércoles 21 desde las 20 horas hasta las 00 horas. En Lilio Esquina, Coronel Cabrera, reservas al 0984-627-645. Recibí la primavera Mazapán. 70 años cumpliendo base. Nuestras congratulaciones, felicitaciones a base. La gente sabe que estoy hablando con toda la calidad de los productos de base. Celebramos 73 años de vida. A nombre del señor Ricardo Maluf, muchísimas felicidades, Ricardo, para vos, para toda la familia, la gente que hace base. Ricardo Maluf, muchas felicidades. 73 años de base. Detergente líquido Limpiazul, ideal para lavado a mano o en todo tipo de lavarropas. Protege las prendas de tus manos y lavarropas. Disponible en todas sus variedades, clásico y floral. En presentaciones de Toy Pack, frascos y bidones. Base, un mundo de limpieza. En Paraguay, la Paraguay Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de premios mensuales. Una compra equivale a un gol promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Está escuchando Darío, no creo que hiciera voz comercial en nuestro programa. También un saludo muy especial. Está escuchando la radio. Y saludo a todos los compañeros. Darío, saludo muy especial.
Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de la marca Speed, Kik, Juanque o Atlas, generas cupones para el sorteo de caminazo Speed de Electroban. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a la sucursal más cercana. Bases y condiciones en electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. Bueno, vamos con Carlos Arruema, tiene el banco. Sí. Es Nacional. Funciona bien Nacional. Sí, ayer probó la fórmula de doble 9 porque Sarabia no venía jugando con dos. Sí, Fleita baja un poquito más y Bruera pero más Fleita baja del área. Sí. O si jugaba haciendo en el segundo tiempo ante alguna necesidad. El ingreso de Fleitas con Bruera o... Pero ayer jugaron juntos, pero Fleita baja, pelea luchador, emite ya cedido. Sí. No, él y el físico se expone porque no tiene un físico de 9. ¿Tu estatura tiene? Así es. Aguanta muy bien la pelota. ¿Tú la estatura de Beni? Tiene Marquito. Pero más ancho, más para aguantar. Pero así es Nacional. Vos no te ven con una potada. Para campeón no. Copa Libertadores sí. Coincido. ¿Qué es lo que vos coincidís? Y coincido. ¿Qué? Para campeón no. Y si es Nacional, yo le hago un scratch a ustedes dos acá. Un quilombo le llama a ustedes dos. Yo aceptaría el scratch sin problema. Sí. ¿Y vos? Merecido. Sí, porque claro. Si pasa eso, me lo merezco. Uno tiene que saber. Puede ser campeón. Por eso le claro, no hay una diferencia con el resto. ¿Qué diferencia? Bruera, deja escapar una lágrima a Víctor Villalba. Bruera es el mejor 9 del fútbol paraguayo. Porque Derli no es 9. Hoy, Bruera, tuvo ayer el toque lanzado al área de primer nivel. Ese que le saca a Aguilar en la boca del largo. Le pega bien a Aguilar, saca. Ese es el 9 Nacional. Nacional tiene el mejor 9. Tiene el mejor 9. Nómbrame 8. No, y sí, numéricamente es indiscutible también. Así que no, no solamente goleador. Un jugador de es fogoso. Sí, una cosa que tiene, que le sale muy bien es acomoda bien el cuerpo para esperar la situación. Tener el hueco, el espacio. Muy inteligente, ¿verdad? Porque tiene una estatura 1.94. Por ejemplo, ¿cuánto vos le das de 1 al 5 a Bruera? ¿Cuánto le daba? Vos le das de 1 al 5. Una calificación. Ah, no me gusta mucho. 4. 5, 4. ¿Y a Moreno Martínez? 1. Pongo un ejemplo, cómo vino uno y cómo vino el otro. Ah, no, vino calladito. Moreno parecía que iba a ser el ídolo de la multitud azulgrana y al revés al final. ¿Qué es lo que dice? Que está peleando, está puntero Nacional. Está puntero Nacional. No, pero Nacional es mejor. Hace de menos Nacional. Sí, está haciendo de menos Nacional. ¿Quién? Yo también. Gustavito está haciendo de menos Nacional. ¿Y por qué Pilo tiene que echar de menos Nacional? No sé. Tiene el 1, 2, forma no me gusta. Totalmente lo opuesto, Gustavito. Está en Nacional y mira lo que está haciendo Bruera. En Nacional está, imagínate, en Nacional está mostrando toda su capacidad que tiene. Porque usted, no, Nacional nomás es. Eso puede, el paraguayito puede así. No, en Nacional nomás no está. Así brillante, así mismo. Le gusta minimizar las cosas. Sí, y es un jugador que vino un NN que está mostrando chapa. Otro de los mejores centrales del fútbol paraguayo es Yaqué. Sí, Yaqué está muy bueno. Bueno, la acompaña muy bien Rolando García Guerreño. Rubén Darío Río. El arquero es sobrio. Sí. No, Santiago, lo que tiene más roja es que es sobrio. Bueno. Es buen arquero. Entonces vos tenés un buen arquero, dos buenos centrales, los otros se esmeran. Río es muy bueno. A mí me gusta Rubén Darío. Río pelea. Creció muchísimo. A Gaona Lugo lo estoy viendo muy bien. Gaona Lugo, muy bien. Entonces yo no sé qué quiere más. Pero igual no le alcanza para hacer. Claro, porque es Nacional, como dice el niño, pues Nacional con nomás. Yo no le puedo alcanzar, ¿sabe por qué? Porque van a perder puntos todavía, tanto Olimpia, Cerro y Libertad. No creo que ganen todos los partidos, ahí puede aprovechar Nacional. Hay que ver si Nacional. Sí, pero lo mismo creo con Nacional. Tiene que aprovechar, claro. Para mí, no creo que gane todos los partidos nacionales hasta el final. Uno para salir campeón. Y está ahí. El gran ganador de la fecha fue Libertad, que se metió. Reitero, para mí, Libertad, si se pone las pilas en serio, juega. Y pues no, Libertad una de Cali y otra de Arena. Vamos a que quiere jugar, juega, pero. Si agarra el ritmo de la apertura, no hay con qué darle. Yo le voy a decir a mi médico, si me opera, ¿cómo amaneciste hoy? Porque quiero que si amaneciste bien, no me operame. Juega es profesional. Si juega, juegue. Si no juega, no juegue. Vos sabés muy bien. Cuando entra en racha y empieza a salirle las cosas. Libertad tiene unos bajones producto de... No, es cuando quiere. Ahí no tiene competición. Libertad perdió contra Meliano. Resistencia.
¿O General Caballero? No, General Caballero. General Caballero, Y no Ameliano, figura su presupuesto. Guaireña y Cerro. Y fue goleado por Guaireña. Que es lo peor. Fue goleado, bien, ¿no? ¿Qué ganó? Anda a preguntarle. Yo coincido en todo lo que dice, pero me parece que... Pero porque cuando juega no tiene capacidad para definir. ¿Qué es lo que se relaja? Pero para eso fue ahí, ¿qué es lo que se va a relajar? Si no Marcelo Díaz no pierde una cae en pelota, esa. si Marcelo Díaz pierde una pelota, no va a ser la primera que pierde. Ya perdió varias. Entonces, todos los goles que le los hacen. no se fijan en eso. Por favor, en la media cancha se pelea mucho. Libertad perdió protagonismo con Caballero y tenía el otro. Los dos Campusanos. Caballero Campuzano, sí. Caballero está para volver el domingo. Sí. Suspendido por un partido nada más. No le dan ni un minuto a mi amigo Otavito el vendedor, dice. Él le habló mucho esta mañana. Se calla nomás, que mejor se calle nomás. No le dan crédito a usted. ¿Y qué es lo que tiene Cerro? Cuando quiere jugar, juega. Y cuando quiere jugar, no juega. Desconcentraciones. No juega mal. No juega mal. Y después, ¿cómo voy a jugar el primer tiempo contra Resistencia y el segundo tiempo no sabemos? Contra Guaireña jugó muy bien el primer tiempo y el segundo muy mal. ¿Y el segundo tiempo no sabe qué era? A la puta. Segundo tiempo no sabía qué era, o miento. No tiene regularidad. No, es que no tiene regularidad Francisco López. De una versión pasa a la otra. Y bueno. ¿Qué regularidad está hablando? Si no es lo regular. Si juega, no... ¿Cómo se hace reportero? Pero venía de goles sobre el minuto final. Venía de 2 partidos buenos. ¿De qué partido bueno? Libertad. Pero, le hizo partido a Libertad. No le hizo partido a Libertad. No jugó bien contra Libertad. Ganó de todo. No. Y Libertad no fue superior. Sí, fue superior. Sí, pero no hizo un mal partido Cerro. Pero tampoco hizo un muy buen partido. No, fue superior. Pero no Libertad fue superior. Sí, Libertad fue superior. No ganó, efectivamente. No ganó. Sí. Entonces cuando no gana, ¿y quién ganó? Y después hizo un buen partido frente a Resistencia. Ante Resistencia sí completo. Jugó un buen partido. Venía, por eso digo, venía regular. Y ante Guaireña parecía que iba a hacer esa misma versión y al final en el segundo tiempo ¿sabe quién es más compacto que Cerro? Nacional. Porque Nacional admite sus limitaciones. Cuando vos admitís tus limitaciones, cuando vos sos consciente de lo que sos, vos tenés autocrítica. Nacional es lo que es. Ahí nomás. Conoce todo, se conoce adentro de lo que es. Cómo juega, hasta dónde juega. Y vos le debes el título a Nacional. Sí, le veo. Yo no digo lo que no. ¿Sí? Para mí Nacional, para mi gusto, compacto, es lo que es. O sea, hoy tu candidato terminó la primera rueda y Nacional es... Esos 4. No, Nacional no digo que va a ser campeón, es candidato. Sí. Sí, claro que es. Porque sabe lo que es. Y si vos no sabes lo que es, está cagado. Vos tenés que saber qué es eso. ¿Qué es Cerro? ¿Por qué tiene eso? Olimpia es muy consciente. Sí, parece un electrocardiograma. Sí. Parece un electrocardiograma. Sí, y Olimpia es muy consciente de lo que es. Es que no se justifica Libertad con lo que tiene. 2 jugadores para acá, puesto 1 kilo. ¿Y después? Explícame qué es lo que tiene en Libertad. ¿Por qué está así? ¿O no es profesional? ¿Qué es lo que dijo Victoria? Jugamos un desastre, dijo, contra Guaireña. Sí, un desastre ante Guaireña. Así, de crudo fue. Un desastre. Y vos no le vas a llamar. ¿O vos no querés a Waldo Domínguez en uno de los 4? ¿Vos no querés uno de los 4 Waldo Domínguez? ¿No te diste con presidente Waldo? Sí, ¿Qué hacía? Y no hace falta decir. Pero no hace falta decir. ¿Cómo se llama la concentración? Le mandó la Mora. Los Aleros. ¿La tabacalera? Los Aleros. Ahí se iba, será. Pero te va a preguntar, ¿cómo esto? Este va a decir, ¿qué esto es? Pues tenés que tener pertenencia y protagonismo. ¿Por qué Cerro Porteño cada rato tienen que justificar lo que hacen? Cada rato en Cerro quieren justificar lo que hacen, sus jugadores. O las redes le matan. Nosotros queremos decirle, a Cerro se dedica a las redes. Chiqui se dedica a las redes, o miento. Sí, aunque él después dice que no, que no sigue nada. Pero alguien le dice. Claro. Su propio papá un día le dijo a Chiqui. Sí, se entera todo porque hasta... Su papá le dijo a Chiqui. Y Chiqui es un buen técnico. Sí. Pero tiene que arreglar a los jugadores, decirle qué Bueno, listo. En Erimark aprovecha 20% off y hasta 10 cuotas sin intereses con toda tu tarjeta de crédito Itaú. Equipate con los mejores accesorios de las marcas Keco, Samtec, Positron y hace tu vehículo más seguro, útil y duradero. Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay, además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente top of mind. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para gol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Y en La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Podés ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol. Además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Clearmen te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anti-caspa. Clearmen, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi SA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. La señora de la preferencia. Sí, mis amigas. Sí, tu amiga. Y me contó, Damián hablaba mucho. Señoras grandes. Sí. Pero tienen su edad. Sí. Y una de ellas cuando me dijo, señor, me dijo, pero no era la señora mayor, otra. Que ya tenía su añito también. Dos de ellas saben muchísimo. Usted gritó más jugadora de básquet de Nacional. ¿Sí? Fueron distinguidas muy bien. en un partido que me tocó. Usted gritó más el gol de Olimpia que Nacional. El señor que estaba a mi lado, que le agradezco mucho, me puso la mano al hombro, porque me acompañó y me dijo, no discutas. Le dije, calla. Me agarró acá al hombro, acá, y me acompañó, y ni una palabra, vos, y me hablaba de otras cosas. Terribles son, será. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Sanicer y Claucol se unen para potenciar a la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Síguenos en redes @Sanicer y @Claucol Paraguay. Subita el Jeep Renegade. Aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Bueno, ¿qué nos bueno, Gustavo? Ahorita no hay palabra. No hay palabra. Mili Empeño, venta, arreglos, joyas, Plata Empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestros 465 puntos en todo el país. Haz tu pedido en la web, la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste sorteo? Hoy ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Hoy, señor Curecaldo, está diferente. Hoy Curecaldo está Curemano. Calladito. Está calladito, está Curecaldo modo Curemano. Sí. Ahora de Curemano, Gustavito. De Curecaldo pasó a Curemano. No quiero hablar porque por eso está alicaído. No tengo nada que decir, mejor así. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale la fiebre, las inflamaciones y el dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo, sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en las redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo.
Segundo, adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado. Desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda X30, el arte de conducir. ¿Cómo te puede poner adentro tu rosario? ¿Mira? Sí. Mira, viene. Viene. Digas. Sí, para eso No, le pero- mencionaste y viene. Hola, Gustavo. Ah, ok. Hola de vuelta, hola Pancho, no te saludé. Francisco, Hola, perdón. Gustavito. Francisco. No, ya que hablamos de... niño me está enviando un mensaje de los oyentes. Y ya que te referiste a mi Rosario, Sí. porque hice movimiento y salió. De Puerto Rosario nos estás escuchando, Arturo. Puerto Rosario. Puerto Rosario, sí. De una estancia que se llama 25 de diciembre. Me están escuchando ahí, o sea, siempre. Y justo me escribieron ahora porque están editando audios de Urbana. Entonces le dije que eso no se envía así nomás. Los audios de WhatsApp, que son exclusivos de Urbana. O sea, tienen que escuchar Urbana y ahí tienen que grabar. ahí va a tener. Ahí no hay otra tienen que forma. tener su celular y grabar ahí. Si quieren. No incluye el pen, parece. Sí, quiere un pendrive. Incluido... ¿De cuántas pulgadas? De 16. 36. Que próximamente... ¿Cuántas pulgadas es? 16. ¿Sabe por cuánto cobra? Esperando un ratito, ¿Cuánto Arturo. compra cada pulgada? No sé. Paga 7.500. ¿Sabes Guaraníes. cuánto cobra? 370.000. Gana ese... ¿Cuánta Sí, pulgada? Ese. Sí. Ese él compra 7.000 acá a la vuelta. Ah, ok. 7.200. Yo he visto la otra, y vende a 300. ¿Y sabe lo que hace? Cambia una música nomás. Ahora le va a incluir en 3 minutos, calentamos el ambiente y todo. Ese igual. es como, sí, cabeza. Miento o la como verdad. cabeza, como Ahí cabeza. está. El cliente... Bueno, listo. Anda nomás, sentate. Ya está. Esperando un ratito. Ya, no. Paciencia. ¿Y qué paciencia si venía a hacer tu fato? No es fato. ¿Y qué? Saludos a la gente de... No, pero de ¿qué es lo que Rosario. hace? Me llamó el 25 de diciembre de Rosario, me pidió. pero quiero Este es más aclarar rápido que fumar una con el agua. Anda sentado. Los envíos llegan del interior. Sí, Los pen. no incluye los audios WhatsApp, son exclusivos de Urbana al máximo. Bueno, listo. Eso quise aclarar. Y que Bueno. próximamente sale Sí. a partir del otro mes ya la segunda edición. Ya está. Así que... y ese tiene el mismo precio. Sí, hagan su pedido. ¿Cómo es? Hagan su... Pedido y su pedido en el aire. No. Dije por su disco. Y su pedido. Y su pedido en el aire. Incluido todo lo que... Menos los audios de WhatsApp. Bueno, listo. Saludos a Puerto Rosario. Listo. Ya hizo su negocio. Ahí ya hizo su negocio rápido. Llegó a recuperar la Cetambre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recupera el PY, recupera la Cetambre. Te vende libre en farmacias calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Sika Paraguay Natec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Nueva el 751 Casi Cubecheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Bueno, vamos con el porcentaje de hoy. ¿Qué partido es? El partido del 12 de octubre por la tarde ante Resistencia. Debut de Mario Primer Jara. partido en Itagua, 16:45. ¿Qué partido? 12 de octubre, Resistencia. Víctor Villana. 40-60. ¿Quién gana? Resistencia. Lenny Caniza. 40-60. Resistencia, dice Bonito. 50-50. Empate, vos, Francisco. 60-40. ¿Quién gana? 12. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea representa, distribuye Brita Mesea. Restaurante La Tarima, cocina con estilo, la especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo. Martes a domingos en José Campos Lanzoni 273 Casiguidos Pano, Restaurante La Tarima. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Visión Banco suma y tus puntos también. Por cada compra que realice con tus tarjetas de crédito de débito de Visión Banco, sumas puntos que luego podés canjearlos en Visión Digital o en comercios adheridos. Para más información escribinos al 021-413-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos.
¿Ya probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore. El pack tiene una botella de Fortín etiqueta negra de 475 ml y 1 litro de jugo de pomelo frutica, que rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente, represente y distribuye Globo y sea. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Qué partido tenemos? Sol de América, General Caballero, en Villa Lisa. Sol está mal, será. En la calle no sabemos. Jorge Sosa. 50-50. Víctor Villalobos. 50-50. Denny Caniza. 50-50. Francisco López. 60-40. Sol. Arriesgado, pero... No, pero está jugando local. Sí. Puede. 60-40. 70-30 arriesgado. 60-40 es un... No, pero digo, por No cómo le- viene no, el ya, niño. arriesgado, Me dice, 80, espera, 20, me dice el que dio arriesgado. 50-50, vámonos. No, porque es cierto lo que No, hace pero eso Francisco. arriesgado. ¿Por qué Pío le va a decir 70? Me dice el que dio 50-50. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores de Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Avedores del Chaco. 2980, comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas con cuotas accesibles, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contactanos al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Mac, una herramienta más en su obra. Los Panchos o Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o Pizza juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrados en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfrutar siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años, celebramos el crecimiento de una década de respaldo y solvencia junto a vos. Gracias a todos nuestros clientes que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios en nuestras redes sociales, ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Mañana habla Barro que lo tú. 11:30. ¿Y qué pregunta Perfecto. le va a hacer? ¿Va a reservarte vos nomás? Y sí. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMS Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMS Inmobiliaria. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Vamos porcentaje del partido. Mañana no hay fútbol. No, el domingo sí. Grabó la Libertad, tanda Luis Ameliano, Paredes. Guaireña, Tacuarembó. Tiene que grabar Luis Paredes la tanda porque pidió permiso mañana al mediodía. Después va a grabar eso para que sepa Luis, tiene que atenderle a la suela por una cuestión de salud, entonces él va a grabar. ¿Pero qué partido tenemos? Libertad, Ameliano. ¿Y cuándo juegan? El domingo, 16 horas. ¿Qué? Por Humberto García, ese gusto eso. Y le dijimos a Humberto García, a lo que se juega. Francisco López. 60-40. Niño Jorge. 50-50. Empate. Víctor Villalobos. 60-40. Libertad, Denny Caniza. 60-40. Si hay empate se salva. Se podría llegar a salvar. Según lo que le sentimos, un empate. Por su baja va a salir a jugar Ameliano. Por su baja. Sí, por Humberto García. Sus jugadores por... Su baja.
¿Y vos de dónde vienes? Por entrenador. No. ¿Y en qué mundo que sé. vos vivís del Nicaniza? Te voy a poner un ejemplo. El soldadito bonito te colabora. ¿Sabes por qué jugaba? No. Por su baja. Acá está. Por su baja. ¿Qué? La baja. Acá te la baja. No estás entendiendo por qué. No, se yo diga- sé. Cuando vos conseguías un permiso, jugabas por tu baja y te iba a un equipo de fútbol. Ahí. Y entonces se decía, juega por su baja. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca su solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, superación, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Por todo septiembre aprovecha 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses en todos los tratamientos Hair Recovery. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas disponibles en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales @Luomo.py, en Facebook e Instagram Luomo, vistiendo caballeras desde 1981. Y muchos son disléxicos y no saben, y los padres tienen que saber eso. Hay muchos chicos disléxicos y creces disléxico y sos disléxico, y ya te metiste disléxico, y no sabés, y así es. La dislexia, ya está la orientación de las calles, en todo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. Los locales Casas Centrales, Villala Casi, Arraitos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. ¿Qué partido tenemos, niño? El siguiente juego, el de Guaireña Tacuaré, 18 horas en Villarrica. ¿Qué día? El domingo. ¿A qué hora? 18 horas, Guaireña Tacuaré. ¿O cambió? 18:30, perdón, 18:30. Todos los horarios cambiaron. El de las 15:30 pasó. 16. 16, 18:30 No, también. es que cambiaron los horarios. Sí, media hora. Media hora cambiaron. ¿Qué partido? Guaireña Tacuaré. Denis Caniza. 50-50. Empate. Víctor Villarreal. 60-40. ¿Quién gana? Guaireña. ¿A quién? A Tacuaré. ¿Escuchaste, ingeniero Nito Vera? Vos, niño. 40-60. ¿Quién gana? Tacuaré. Tacuaré. ¿Y vos, Francisco López? 50-50. Ferro Parecía, con garantía de calidad y oro todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina América, sucursal en Articas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Pichumilas, crujientes doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. Decidí profesionalismo y confianza, exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Si estás decidido a empezar a ahorrar en la Caja Mutual y pensar en tu futuro, ingresa a cmcp.org.py y seguinos en redes sociales para enterarte de los requisitos para hacerlo. Caja Mutual. Anoche estaba afuera García. Emiliano, afuera estaba. Yo tengo los dos nombres, tuiteamos nosotros, Roberto Torres y Robert Pereira. Candidato, así es. Y esta mañana hablaron, charlaron y se quedó. Uno de ellos dijo no. Uno de ellos, candidato, le dijo no. Yo sé quién. Yo no voy a dar nombre, pero le dijo no. Ya sabes otra vez. Yo sé quién. Qué guapa. Yo sé quién. Señor reglamento, hoy cuapa, Pancho. ¿Sabe quién? No voy a decir. Señor reglamento, hoy cuapa. No hay cuapa, habla. Vamos a dar ese porque... En Paraguay, Pirelli es el centro emblemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Regalón, Señambucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Llegaron los descuentos reales web a Farmacias Catedral. Todos los viernes con tus compras por web tienen descuentos que van al 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas. Regístrate en farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. En Tupí, por mes aniversario desde hoy hasta el domingo, vas a encontrar todo para equipar tu hogar al contado y en cuotas. Y si sos cliente Tupí, tu primera cuota paga recién los 30 días. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O hace tu pedido las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Un saludo para Hugo Torres.
en sintonía con el doctor Jaime Benítez. Un saludo para Jaime, para Hugo Toro, un saludo y un cariño. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287-021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @Cerámica Itagua _ y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarnos en Instagram y seguinos, encontrarnos los mejores lubricantes del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Después por el otro porcentaje, ¿verdad? Sí, el lunes los siguientes partidos, Guaraní Olimpia. Vos tenés intermedia hoy. General Caballero. Es la programación. Tenemos intermedio. La CCV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLC Motors ICA. Conocenos más en dlsmotors.com.py. Agenda tu visita DLC Motors ICA. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence vas a hacer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos en personas especiales divinos al 0984-324-633. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos, regala Bemay Flores. Vamos con el repaso de la categoría intermedia. Los dos juegos destacados, 10 de la mañana el día de mañana, sábado. Pastoreo recibiendo a Trinidense, Luqueño visitando el 2 de mayo en Pedro Juan. En Mundo Constructor en contrato para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámica, sanitarias, plomería, porcelanato, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto que anda una solución con Urgenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborado con dedicaciones de 1942. Hoy los partidos colegiales: Martín Ledesma, 14-15, intermedia, fecha 27. ¿Buscas calidad al mejor precio? Vení a Giga. Aparte de tu vida encontrarás todo para tu hogar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Giga, parte de tu vida. Seguinos en Instagram y Facebook como @GigaPY. En Shell bajamos los precios. El precio de 150 guaraníes menos en todas las naftas. Shell te ofrece naftas de calidad internacional con el mejor precio, porque podés cargar todas las naftas a 150 guaraníes menos por litro. Shell V-Power, Shell Fórmula Super y Shell Fórmula Regular, todos 150 guaraníes menos por litro. Shell, porque lo que cargas importa. River y Teño, hoy 19-15 en Los Jardines, el Quelito. En Accessmet cumplimos 25 años y trascendemos fronteras desde la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Accessmet, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y con una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Accessmet, toda la vida. 2 de mayo, Luqueño en Pedro Juan, 10 de la mañana, mañana sábado. Elegí Electroméxico, Tokio para tu cocina, ladero, tu sala para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inegeo. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. De Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Pastoreo Trinidense, mañana 10 de la mañana en el Municipal de Campo 9. Proba hidrolágeno, que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que el Camire Seguros de Chaco, Marisco López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que el Camire Seguros de Chaco. Con CNT los sueños se cumplen. 1.300 millones más un departamento y un auto. En el poderoso salen sí o sí 100 millones más un Dodge Charger. CNT Chef por Emoy. El domingo, Guaraní de Trinidad, Santaní, 10 de la mañana en Obligado. Vení a abrir y aprovechar por el mes de la primavera una cuota de regalo. Escucha esta oferta: TV Win Smart de 43 pulgadas Full HD, precio normal 18 cuotas de 456.000 guaraníes. Ahora, solo 17 cuotas de 189.000 guaraníes. Llámanos al 519-4000. Ingresa a Brisol.com.py.
En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pasen su momento placentero. Disfruten un servicio de corte de barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir aquí a Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road to Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. San Lorenzo Atira el domingo 10 de la mañana en cancha del Rayadito. La final de la Conmebol Libertadores cada vez más cerca y vos podés estar ahí. Además te podés ganar premios directos para disfrutar de tu pasión. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoacel.com.py y ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Fiesta de la primavera en Mazapán. Te invitamos a festejar la llegada de la primavera en familia con show en vivo, DJ, pizza, corrida, música retro, karaoke a tan solo 30.000 guaraníes el miércoles 21 de las 20 hasta las 00 horas en Lilio Esquina, Coronel Cabrera. Reservas al 0984-627-645. Recibí la primavera en Mazapán. Julio Ñu Independiente el lunes a las 17 en La Arboleda. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GRB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo increíble premios mensuales. Una compra que va un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GRB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La Paraguaya Moblera presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empleados, servicios básicos en puertas sin entrega inicial, financiación propia. Posesión inmediata, comunicate al 437.000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. El lunes 3 de febrero, Fernando de la Mora 19:15 en Ciudad del Este. Saludo para a Roque Cudilla en la sintonía. Ah, sí, Roque Cudilla. Saludos, mi querido Roque en la sintonía. Quita manchas base, remueve todo tipo de manchas en tus prendas, incluso las más difíciles como las de café, vino, aceites, grasas, entre otros. Conoce este y otros productos en redes de Base Base. Ingresa a basebase.com.py. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles y electrodomésticos. Comprando productos de la marca Speed, Quick, One, que Atlas. Querés cupones para el campeonato Speed de Electroban. Llamaros a escribirnos al 021-519-3000. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Que cuando no está. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar en Desafiestear. En Erimark, este mes tenés 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Vas a encontrar carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas, polarizados y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay. Además está en la mente de cada paraguayo y Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente Top of Mind. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, botones para col 100% de cuero, casco, caretas, protectores, boletos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo mayor tasación, te damos más dinero que más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600, en La Plata Empeño, justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola, puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo del fútbol mundial. Además de miles de premios más, ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original o sin azúcar en promoparesto.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Clearmen te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearmen, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. Vamos con el repaso de la fecha 12. Libertad Ameliano, 16 horas en cancha Libertad el domingo. En Toyota se nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención a los talleres, son los sábados y domingos. Llamamos en WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyota en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, venta, arreglos, joyas, otro tratamiento, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Subite al Jeep Renegade y aprovecha el precio promocional con cuotas de $295 con un bono de $3.000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información, ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Más de repaso de partidos. Guaireña Tacuaré 18:30 el domingo. Saniceri Claucolzone, para protección industrial paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores. Su mensaje de Saniceri Claucol. Seguinos en redes @Saniceri @Claucol Paraguay. Salud Protegido, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 22, esquina Lejilla, teléfono 319-0000. Con salud protegida y disfrute mucho más la vida. Azor y Fútbol Álamos, porque Cestinos Álamos y Trebella representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Apiadores del Checo Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para todos los neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tu tarjeta de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestros 465 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma.
Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegidos los más valiosos que tenés aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos y tus seres queridos. Y lo más valioso que tenés, para más información comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Ya probaste el sorteo, ingresá a Slots del Sol Online, te registras y automáticamente tenés 200.000 con el 10 de regalo para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Canal Altelor con Etirol 400 ibuprofeno de los paraguayos. Con el SPS Medicina Prepaga tenés 25% de descuentos de la cuota hasta las 12 en los planes Interplan, Superior Plus, Familiar Máximo y Doctor Plan. Más detalles al 248-8500. Medicina Prepaga SPS abierta a todo público. Conoce el All New Mazda CX-30 que cuenta con 7 airbags, un importante despeje del suelo y un sistema de audio premium con 12 parlantes Bose. Adquiere el tuyo con un bono de $1.000 con cuotas desde $350 o al contado desde $25.990. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Llegó a recuperar la Z, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para ti y su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento del mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 751 Casicubicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Representa y distribuye Britam S.A. Restaurante La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo. Restaurante La Tarima. El Machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Pues si se ve donde queda el Machetazo, ahora es el Ahorrazo. Vi que activar ViPay te da muchos beneficios de carga visión móvil. Adherite, te puedes llevar un visitore cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vipay.com.py. Visión banco más digitales más humanos. ¿Ya probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de 475 ml y un litro de jugo de pomelo frutica que rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pide cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Vamos al repaso del fin de semana. La fecha número 2 en la segunda rueda arranca con Libertad Mediano el domingo a las 16 en Tuyucua. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate en Aviadores del Chaco 2980, comunicate 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. En la lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Guaireña recibirá a Tacuarí el día domingo a partir de las 18:30 en Villarreal. Para que comprar se puede alquilar. Renta Mac, una herramienta más en su obra. Sin cerca tuyo, acompañando de por eso estamos en Luque, Ciudad del Este. Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mac, una herramienta más en su obra. Para la pre, las terofis, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Supisa siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Supisa juega con todo. El lunes 16:45 Nacional ante General Caballero de Mallorquín en el estadio Arsenio Ori. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Con Rumbo César de Seguros tenés un servicio integral de pólizas señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbo toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa. Venta de materiales de protección general, paratería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Guaraní de Olimpia juegan el lunes 19:15 en Dos Bocas. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención, calidad en todas sus redes, estaciones, servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla Lozano de Sodo sin choriqueso Chorti, que sus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Martes, Sol de América ante Resistencia juegan en Villa Elisa a partir de las 16:45. Cumplimos 10 años y celebramos el crecimiento de una década y respaldo y solvencia junto a vos. Gracias a todos nuestros clientes que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios en nuestras redes sociales o ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar.
en la conferencia, el técnico de Olimpia. Lo que más me cuestiono o pueda cuestionar siempre que desde el comienzo del partido fuimos limitados en todo sentido, jugadores clave con tarjetas amarillas. La verdad que una vez uno no quiere apuntar mucho, ¿verdad? El tema de los árbitros, porque venimos mucho ya hablando mucho árbitros y todo, pero en realidad hoy mirando amarilla de Tito, a la primera falta de Mateo una amarilla de Richard, son jugadores clave para mi equipo donde nos limita mucho, ¿verdad? Pero de todas las formas nosotros siempre hablamos y conversamos, nosotros tenemos que obviar un poquitito esa parte, ¿verdad? Intentar también jugar. Creo que lo tratamos de hacer, lo hicimos, intentamos. No pudimos hacer esa diferencia, ¿verdad? Durante los 90 minutos, vuelvo a decir, en un partido bastante trabado, peleado. Prácticamente el rival sabe a qué juega, nosotros también sabíamos a lo que ellos iban a jugar, y en algunos momentos nos complicaron y en algunos momentos tuvimos también nosotros la oportunidad de intentar tener más claridad en llegada, ¿verdad? Pero cuestionarnos mucho, creo que necesitamos la tranquilidad a la hora de definir y más que eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Estamos en directo para Fútbol a lo Grande. Quiero consultarte, ¿qué buscaste con ese doble cambio de Santiago Vera y Walter González cuando lo reemplazaste a Alejandro Silva y así también a Jorge Recalde? ¿Qué buscaste con esa variante? Bueno, esa variante era también tratar de tener más frescura por afuera con Santiago, es un jugador también que pensamos hasta ahora que nos puede dar también todavía esa calidad que tiene, y lo de arriba también tener un poquitito más de fuerza, tratar de dejarle un poco más de tiempo a Brian, de tratar de buscar unos espacios, ¿verdad? Porque creo que en el primer tiempo no lo hicimos tanto como habíamos planificado de esos dos jugadores, tanto de Jorge como Brian, ¿verdad? Era un momento también de venir a buscar el balón y en algún momento buscar ese espacio, ¿verdad? No lo encontramos mucho, sentía que había un poquito de dificultad o nos faltaba un poco más de fuerza, entonces eso es lo que buscamos, ¿verdad? En esos cambios. El caso de Alejandro Silva, él físicamente está bien, por eso gran parte del campeonato nunca termina, nunca juega 90 minutos. Te hago la consulta porque es el futbolista diferente que uno podría tener al no estar Derly González en el campo. Es el futbolista diferente y lo estamos llevando, siempre tiene la camiseta, está entrando, estamos dando muchísima confianza, y cuando vemos que tiene alguna dificultad lo vamos a seguir buscando un reemplazo que sea el mejor, pero siempre estamos con plena confianza en él, que nos pueda dar ese toque diferente, ¿verdad? Y hoy, como un partido más trabado, de mucho físico, capaz que a él no le guste tanto eso, le gusta más estar en contacto con el balón, pero buscó de todas las formas, pero siempre buscamos las mejores opciones para el equipo. Mencionaste que perdieron 2 puntos y dentro de esa pérdida podrías decir que te vas inconforme por el hecho de no mantener nuevamente un resultado teniendo a favor, y más todavía en esta clase de partidos. Y te hago la siguiente consulta: la semana que viene ya, o seguramente en las próximas horas, saldrá la lista de convocados. En caso de que Olimpia tenga 3, que casi es un hecho, ¿apostarías a jugar el siguiente fin de semana, profe? Bueno, primero, creo que me dolió más el partido de los puntos perdidos en casa, ¿verdad? Contra Sol, porque eso era para sumar. Este partido eran 2 equipos que están ahí arriba y peleando, y son equipos fuertes. Nosotros veníamos también de querer sumar y estar ahí arriba, pero no lo pudimos hacer. Pero igual estamos ahí sin reprocharle a ningún jugador, porque ellos hoy han dejado todo, han peleado también, y el rival también juega. Ahora no podemos siempre estar diciendo que solamente nuestro equipo juega, ¿verdad? Porque entonces sería todo fácil, ¿verdad? La verdad que en esta altura del año y en esta altura de la competencia nada va a ser fácil, nadie te va a regalar nada. Entonces tenemos que estar preparados para contrarrestar todo eso. Y lo que es la selección ya veremos, ¿verdad? Primero veremos la convocatoria y después analizaremos si están en regla no jugar o jugar, ¿verdad? Profesor, ¿se puede decir que se sintió la ausencia de Derly González, ya que a Olimpia hoy le faltó definición y él es el más definidor del equipo? Bueno, la verdad que sabemos lo que significa Derly, es un jugador muy importante, ¿verdad?, para nosotros y por lo que viene desarrollando, ¿verdad? Pero no me gusta hablar mucho hoy día porque el jugador no está, lastimosamente no está, entonces nosotros tenemos que buscar siempre reemplazar esa ausencia con los mejores que tenemos, ¿verdad? Pero creo que Derly es un jugador diferente, da el plus como los demás compañeros, y lo que tienen la oportunidad hoy día también han tratado de hacerlo mejor, pero como dije recién, si las cosas
van a ser fáciles, creo que en todos los partidos vamos a ganar, ¿verdad? Este es el segundo partido que Olimpia disputó sin su público por una disposición que ya ampliamente conocida. ¿Sintieron en el campo de juego esa la no presencia del hincha, que siempre les acompaña, pase lo que pase, siempre les acompaña? ¿Sintieron en estos dos partidos la no presencia del público de Olimpia? La verdad que sí, nosotros no estamos acostumbrados a no jugar con nuestra gente, ¿verdad? Nuestra gente, ustedes saben que es el plus que normalmente necesita el jugador, y de nuestro lado nos sentimos también huérfanos sin ellos, ¿verdad? Porque es un aliento diferente, te da una inyección anímica, ellos forman parte de nosotros, parte muy importante, ¿verdad? Y creo que también si tuviésemos la oportunidad de contar con ellos, la fiesta hoy sería más linda, porque veríamos montones de gente en el estadio, ¿verdad? Más todavía acá, un estadio lindo que se va a sentir el aliento, pero bueno, nosotros ya lo hemos superado. Creo que el próximo partido ya vamos a poder contar también con ese aliento, con ese toque de la gente, así que esperemos seguir nosotros haciendo nuestro trabajo y buscar ganar el próximo partido. Profe, haciendo un balance general ya en esta primera rueda, ¿cree que sus jugadores llegaron al tope o al pico de su rendimiento, al nivel que usted desea, o por ahí todavía falta un poquito? No, yo creo que en muchas ocasiones no lo puedo reprochar a mis jugadores porque han dado lo mejor siempre, ¿verdad? Pero voy a seguir buscando siempre, no solamente el pico alto, sino hay un momento donde nosotros podemos sobrepasar ese pico, que ya lo hemos demostrado también como equipo, ¿verdad? Individualmente siempre algunos sobresalen más, pero yo lo que intento es buscar la mejor versión como equipo y poder llegar de la mejor forma y poder ganar, porque así únicamente se ve todo el potencial cuando gana, ¿verdad? Porque cuando se pierde hay muchas objeciones que hay que mejorar, pero es parte del fútbol y seguiremos buscando lo mejor, la mejor versión del equipo. ¿Le preocupa la forma en que le convirtieron en Olimpia? Yo creo que hay unos detalles que nosotros tenemos que corregir. Los jugadores también saben que venimos prácticamente hablando, inculcando, pero en estos días, ¿verdad? Que el partido encima no lo podemos trabajar intensamente, pero son los detalles que hacen la diferencia. Ahí es donde de repente pecamos, y entonces vamos a seguir dándole ese enfoque en eso para poder ir mejorando, porque mejorando eso nuestro equipo se va a potenciar muchísimo. Este resultado es el tercer empate en los últimos 4 partidos de su equipo, ahora en el arranque de la segunda rueda del clausura.